Saludos amigos. El fútbol es un fenómeno singular del siglo XX, un fenómeno social que lucha por acortar las diferencias humanas que otros factores de la ciencia se empeñan en acentuar. En un mismo estadio se acomoda un rey, un presidente o un ministro, junto con un modesto obrero, de manos callosas o un lustrabotas. Están allí, en el mismo escenario, porque el mágico embrujo de un caprichoso balón acicateó sus espíritus. Tal vez no se miren, porque están muy lejos, unos en una cómoda butaca y otros en modesto cemento. No se miran directamente, pero sí a través del balón que corre y salta. No alcanzan a mirarse, pero se confundirán sus corazones en la inquietud de la tajada de un portero o en el vibrar palpitante después de un gol. Muy buenas y deportivas tardes, amigos de City Fields TV, el canal que ingresa directamente a su oído en el maravilloso mundo del fútbol, en nuestra plataforma de YouTube, en Twitter, en Facebook. Ya estamos para lo que será la apertura de esta 10ª jornada en la Liga Pro o Campeonato Nacional Ecuatoriano de Fútbol en Primera División, en la canchita del estadio George Lewis Capwell, por San Martín, por Avenida Quito, por General Gómez y Pío Montúfar. Es decir, todos los caminos convergen al estadio del glorioso Club Sport Emelec. Va a reaparecer lo mismo que el resto de clubes en el campeonato, luego del buen momento de la selección al empatar de visitante frente a la aguerrida Colombia 0-0, y esta es la pauta de que nuestro balompié no está estancado, que está permanentemente evolucionando y cuyo reflejo justamente se ve en la ubicación en línea de clasificación de la selección tricolor. Entonces, estamos ya en el corazón de la hinchada del glorioso Club Sport Emelec, con motivo de que hoy se reabre el acceso parcial de los aficionados al templo sagrado del fútbol del Estadio Capwell. Es decir, solo están habilitados aproximadamente 15.000 asientos, porque todos conocemos que hay un aforo total de 45.000. Entonces, como se ha facultado con el tema de la bioseguridad y que hay que protegerse de la pandemia, donde se tiene que evitar las multitudes, solamente el 30% de la capacidad del viejo y querido Estadio Capwell. Así que algo así como 15.000 personas estarán para el inicio de este encuentro y consecuentemente en la apertura de la 10ª fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Aquí estamos en el maravilloso mundo del fútbol, una pasión que nunca termina. Emelec muy tempraneramente dio a conocer el equipo abridor, el cuadro inicialista para este partido. Se los voy a dar de corrido. En el arco, el gigante Ortiz. En la defensa, de derecha a izquierda, Caicedo, Leguizamón, Sosa que vuelve y Carabalí, que una vez más va a ubicarse como wing izquierdo en una posición que es, me parece, en la que comenzó su aparición en el Club Sport Emelec. No sé qué haya ocurrido con Jackson Rodríguez, pero en la formación que nos dieron antes incluso de llegar al estadio, aparece Carabalí en la posición del recordado Oscar Bagüí o del Memín Ortiz, el mejor lateral zurdo que ha tenido el Emelec en toda su existencia. Y Carabalí, que con más de 300 partidos en primera, jugando con la gloriosa camiseta del Emelec, aún se mantiene de pie. Medio campo del Emelec, Arroyo, que es otro de los que vuelve, junto a Rodríguez, que ya hizo su aparición en el juego antes de que se diera este parate en el campeonato nacional, enlazando por derecha, es decir, de medio campo hacia adelante, por el costado diestro, el colombiano Zapata, otro que vuelve, y hacia la izquierda, enganchando por allí Rojas, Joao Rojas, Rojitas. Atacarán
Ceballos y Barceló, dos alas tornantes, aparentemente coloca el técnico Rescalvo para este choque ante el Orense de Machala. El cuadro verde que está nada menos que con un exjugador de los más notables que ha tenido el Emelec en estos últimos tiempos, el zaguero Gabriel Achillier, el querido Gabo Achillier, que viene de actuar estupendamente en el fútbol mexicano y que en calidad de refuerzo del elenco orense está cumpliendo una estupenda campaña. 14 puntos tiene el Orense, 15 el glorioso Club Sport Emelec para esta fecha en que van a jugar a partir de las 19 horas, es decir, 7 de la noche, en el escenario de la callecita San Martín. Y a propósito, los de la provincia del Oro, la Centinela del Sur, también, es decir, el tema de el elenco abridor de Orense, a la carrera nos dieron en el momento en que llegaban para ingresar al estadio del Emelec, y tienen a Silva en la portería, es un portero regular, de la línea defensiva, también de derecha a izquierda, Cangá, que me parece que luce el distintivo de capitán, pero si juega Achillier seguro que sale con la banda, el Gabo Achillier, junto a Costa, que hacen la pareja de centrales, y en el costado izquierdo, el juvenil Quiñones, medio campo con otro ex-emelexista, dos ex-emelexistas están ahí. El caso de Godoy y Matamoros. Matamoros, ya saben, enlazando por la izquierda. Asís, que es un volante con mucha marca, con gran resistencia. Y Montaño, que cumple como enlace por derecha y también como wing. Es decir, las hace de puntero y de mediocampista en el cuadro verde de Orense. Y Angulo, me falta un jugador, Ricardo Antonio Ramírez en la otra cabina, ya se encargará de decirnos quién es el que no lo he anotado, o simplemente por la premura que ingresaban los jugadores de el Orense, no alcancé a tomar en su totalidad el equipo abridor del cuadro de Machala. Machala ha tenido a lo largo de su participación gran notoriedad en el fútbol profesional ecuatoriano. Recuerdo al Carmen Mora de Encalada, que es el que irrumpió en la primera A, luego el Audaz Octubrino, pero antes que el Audaz Octubrino, el Bonita Banana, que se confeccionó en base a algunos jugadores que eran estrellas en nuestros clubes, y la cuota extranjera también de primerísimo orden. Incluso el técnico que fuera de nuestra selección, Roberto Resquín, fue técnico de ese Bonita Banana, que estuvo a punto de calificar como subcampeón a la Copa Libertadores de América. Es decir, se quedó en el intento, como también en esa misma época la Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. Así entonces, representado el fútbol orense, en lo más notorio me refiero, porque han habido otras integraciones como Fuerza Amarilla, para citar uno, que en cambio siempre fue una comparsa. El Orense trata de seguir los pasos de Bonita Banana y del Audaz Octubrino. Y un hombre que fue parido en la provincia del Oro, me refiero a Olger el Chicharra Matamoros, jugador de un fútbol alegre que ha probado su calidad en los clubes grandes del balompié ecuatoriano y también en la selección. Hablemos que Matamoros estuvo en la Liguita, el club más prestigioso de nuestro país. Estuvo en el Emelec, en el Barcelona también, ¿no, Ricardo? En el Barcelona también hay un registro, me parece, de Olger el Chicharra Matamoros. Y ya está quemando sus últimos cartuchos el petizo Matamoros, enfundado la camiseta de el Orense. Cumplió una excelente gestión en otro club grande, que es el Criollísimo Nacional, Olger Matamoros. Y en el Deportivo Cuenca, que le sirvió justamente para levantar vuelo hacia los clubes grandes que he mencionado, como Liga, Emelec, y me parece, si no estoy equivocado, que también formó parte de algún Barcelona. Lo cierto es que Orense, con esta campaña que está presentando, es un rival de mucho cuidado para el glorioso Club Sport Emelec en esta apertura de la 10ª jornada
del Campeonato Nacional o Liga Pro, como también se lo llama. Así que melexistas, ya tenemos el equipo abridor con Ortiz en la portería, en la defensa Caicedo, el más técnico Aníbal Leguizamón, el aguerrido Sosa, ex Talleres de Córdoba en la Argentina, y Brian Carabalí, que viene a ser como una innovación de las tantas innovaciones que hace el técnico español en cada partido. Emelec a veces se presenta como una aventura en cada ocasión. Medio campo con Arroyo y Sebastián Rodríguez, esto sí es inamovible cuando están aptos los dos. Zapata, que es otro intermitente, pero que está ya listo para abrir en este encuentro, y Rojitas, que me parece en el Emelec sí ya se ganó definitivamente el puesto de titular, no así en la selección. Y atacarán Ceballos, que es otro que pide cancha, y naturalmente el último grito de gol del glorioso Club Sport Emelec, Facundo Barceló. Así las cosas entonces preliminarmente a lo que va a acontecer luego de 14 minutos aproximadamente, que está fijado el partido para las 19:07 de la noche. Están en pleno calentamiento los jugadores del primer campeón ecuatoriano, así dice la historia, el Club Sport Emelec en 1957, y también su rival ocasional, el Orense de Machala, con su referente ahora, Gabriel El Gabo Achillier. A ver si ya Ricardo se está situando en la otra cabina. Me interesa conocer la formación de Orense y sobre todo cuál es el jugador que no pude anotar para el comienzo del partido, que promete ser intensamente disputado de principio a fin, como fue ayer el choque entre Colombia y Ecuador, y que no se pudo romper el cero. No se vendió el pescado en el estadio de Barranquilla, en la ardiente Barranquilla, como dicen en Colombia, la capital del Atlántico, por el lado de Colombia. Gustavo Alfaro ha dicho que fue una intensa y ardorosa batalla el juego frente a la representación de Colombia. Es decir, que él lo toma en el buen sentido como una auténtica guerra estas eliminatorias. A ver, Ricardo, entonces, ya estás para salir inmediatamente en City Fields TV, que anuncia próximamente fútbol de primera a partir de las 12 horas, 12 del Meridian. Fútbol de primera, ya saben, el maravilloso mundo del fútbol, una pasión que nunca termina. En la otra cabina, Ricardo, adelante en City Field TV. Muy buenas y deportivas noches, licenciado, tenga usted y a la gente que se va sumando a esta transmisión formato radio aquí en City Field TV, una más del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, denominado ahora Liga Pro. City Field TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. La tienda deportiva Pulimagen, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés, Mezanine, frente al Supercines, o llamando al 099-944-6636. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Este y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de City Field TV en YouTube. Síguenos y suscríbete. En City Field nos gusta el deporte, por eso te traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Todo el análisis, todas las noticias, todos los puntos de vista en fútbol de primera, que va a empezar sus transmisiones aquí en City Field TV a partir de las 12 del mediodía, de lunes a viernes. Todas las novedades del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Lo que no te cuentan en otros lados, lo que no te dicen en otras partes, acá sí te lo vamos a contar en Fútbol de Primera, programa que se está preparando ya para hacer su estreno. Entonces, ahora sí, licenciado, vamos con la de Orense o vamos con la de Emelec. Usted ya tiene la de Emelec, igual se la voy a reconfirmar. Le voy a reconfirmar la de Emelec. Pedro Ortiz en la portería, usted me dirá. Sí, y tiene el 12, ¿no? Exactamente, Pedro Ortiz con el 12. El número 14 para Romario Caicedo.
Caicedo, el eterno Romario Caicedo. El número 2 para Aníbal Leguizamón. El más técnico, Aníbal Leguizamón. El número 3 para Lucas Sosa. El aguerrido Sosa. El número 24 para Brian Carabalí. Y el comodín Carabalí. En algún momento actuó así también Emelec, ¿no? Sí ha actuado en esa En posición. sus así que la inicios, conoce. sí. En sus inicios Sí. se mostró así como backwind izquierdo. Así que al músico viejo, el compás le queda. Así es. En el medio campo, delante de la línea de defensores, de 4 defensores, 2 hombres, el número 5 para Dixon Arroyo, Sí, señor. el número 8 para Sebastián Rodríguez, que también llevará la bata de capitán. 50.000 Rodríguez ya está listo para el inicio de este partido. El número 10 para Joao Rojas, Joao Rojas, Rojitas. el número 11 para Alexis Zapata, el colombiano, El colombiano viene de Millonarios de Bogotá. el número 21 para José Ceballos Exjugador de la Liguita. y el número 31 para Facundo Barceló. El charrúa Facundo Barceló. El último grito de gol del glorioso Club Sport Emelec. Vamos con Orense, vamos con Orense. Estamos para recibir la formación inicialista de Orense. El número 12 para Silva. Silva con el 12. El número 16 para Cangá. Cangá lucía como capitán, no sé si cuando arribó a Chilier le arrebató eso. El número 24 para Gabriel Achillier. El Gabo a Chilier. El número 3 para Acosta. El 3 para el back Acosta. El número 50 para Quiñones. 55 me dieron al apuro, fíjate, ha sido Es 50. que, no, hay 2 Quiñones, hay 2 Quiñones. El uno es, ya le digo. El marcador izquierdo es el 50. El 50 es, está dentro de los back centrales. O sea, hay 3 back centrales hoy día en el Orense, en el fondo. 3 back centrales que se van. Y entonces Cangá, ¿qué es? ¿Volante? Cangá va de marcador de punta y lo mismo Quiñones el 55 que usted tiene. El que yo le estoy diciendo ahora es Marlon Steven Quiñones Mendoza, Pero el 50. en la línea de 4 entra el del 50. Están los dos. Ya le digo, el otro está al extremo, está en cambio el 55 Quiñones. Por eso, pues entonces está bien lo que te estoy diciendo, que cierra Quiñones. ¿Cómo llama este Quiñones del número 50? Son 2 Quiñones. Pero el te estoy 50 y el diciendo que 55. cómo se llama el lateral izquierdo, el nombre. Óscar Esteban Quiñones. Ya, ok, Óscar Quiñones. Óscar Quiñones y el otro. El otro Quiñones. es Marlon Quiñones, ¿Con qué número juega Marlon Quiñones? con el 50. Y Óscar con el 55. Así es. Y ahí estaba la confusión entonces. Marlon con el 50. Quiñones, doble Quiñones. Delante de la línea defensiva aparece el número 15, Asís. Este es uruguayo, ¿no? Sí. Asís. Aguerrido también. El número 37 para Godoy. Y este jugó en Católica y en Emelec, si no me equivoco. Wilmer Godoy. Wilmer Godoy. El motorcito le decía, ¿te acuerdas? Sí, delante de ellos el número 17 para Angulo. Angulo por derecha. Sí. 17 para Julio Angulo. Julio. Julio Angulo, así bien. El número 10 para Olger Matamoros. Ahí sí, el Chicharra Matamoros, número 10. Y el número 7 para Montaño como único hombre en punta. Entonces Montaño va como forward. Entonces ahora sí vamos. En la portería Silva, en la defensa Cangá, Chilera, Costa, Quiñones y el otro Quiñones. Delante de la línea defensiva Asís y Godoy. Delante de ellos Angulo y Matamoros. Y como último hombre en punta y como único hombre en punta, Montaño con el número 7 en el Orense. Ese es el 11 titular del Orense para esta noche enfrentar al Club Sport Emelec. Mira, hay una congestión al medio que da la sensación una competencia de volantes. Hablemos de Godoy, Asís, Matamoros, Quiñones y Montaño. Para mí que Angulo, a ese sí lo siento como delantero. Ese va a ser el único que troque todo el frente ofensivo.
hay una manifestación en la mitad de la cancha, una muralla de contención delante de los 5 zagueros que pone el representativo de la provincia del Oro, Ricardo. Bastante, sí, bastante Va a estar conservador. congestionada esa zona. Bastante conservador, ¿no? El tema de el planteamiento que se muestra hasta el momento de Orense, pero vamos a ver. Es un español el técnico, ¿eh? En el transcurso del partido, vamos a ver cómo se va pues desenvolviendo la situación. García Soler es el técnico de Orense. Ah, García Soler. Sí, García Soler. Ya. Andrés García Soler. Pero te digo que coloca una cantidad astronómica de volantes, pero hay que ver el funcionamiento, pues no. Claro, hay que ver cómo se desenvuelven y cómo responden los elementos al momento ya del partido en sí. Estamos ya a pocos minutos de que empiece este compromiso. Te hago una consultita ahí que tienes la nómina. Está Daniel Angulo, que fuera el forward del MLE. ¿Convocado? Claro, en Orense. Ya le digo. Él fue contratado por el Orense e incluso ha hecho algunos goles ya Daniel Angulo, un gigante delantero que estuvo en el Emelec, pero no dio las hay, es decir, nunca llegó a las aspiraciones seguramente del técnico y lo facilitaron para que continúe su carrera en el Orense de Machala. Acá tampoco está en la nómina de convocados. Entonces ha desaparecido Daniel Angulo. Sí, aparentemente. ¿Y qué de delanteros tiene el MLE, aparte de Barceló? Aparte de Barceló, está Cabeza, que está en la banca. Ya puede jugar Cabeza. Sí, ya puede ser utilizado de necesitarlo el técnico. Y de ahí creo que nadie más, solo Cabeza. Van Gogh, pero no es delantero, ¿no? Ese no es ni delantero ni volante, es un convidado especial. Está ahí entonces. Creo que es el primer asesor de Rescalvo. Está ahí la terna arbitral en el centro del campo del Estadio Banco del Pacífico. Capuel se encuentra también ya en la plantilla del Club Sport Emelec, que empieza a regarse en el gramado de este escenario deportivo. Se viene el Orense a hacerse la foto tradicional detrás de la valla, donde siempre aparece el nombre del torneo. Ahí está pues en este caso la Liga Pro. Ahí está el Orense, lo vemos a Matamoro, a Silva, a Cangá, a Chilier, que son los representativos del cuadro del Orense en este momento. Ahí está Silva, a Chilier, Acosta, Quiñones, Cangá, Quiñones también nuevamente, Asís, Godoy. Esto es para confirmar Angulo y Matamoros y Montaño, los 11 del Orense. Se riegan ahora ya los elementos tanto de Orense como del Club Sport Emelec en la cancha del Estadio Banco del Pacífico. Capuel, el partido está por comenzar. Se está haciendo sorteo de cancha y pelota ahí entre los capitanes. Por el lado de Orense está Gabriel Achillier, Alex Cajas, que es el juez central de este compromiso, asistido por Dani Ávila y Adrián Lescano. Y ahora están ahí por Emelec. En cambio está el capitán Sebastián Rodríguez. A ver, ¿me das el nombre del árbitro ahora sí? Alex Cajas. Alex Cajas tiene la responsabilidad para la apertura de esta fecha. Alex Cajas. Ya no nos hacemos más problema. Es Cajas el responsable en el tema de administrar todo el contenido de 17 reglas fundamentales del maravilloso mundo del fútbol, que es una pasión que nunca termina. Entonces se regaron, como dijiste, los hombres de Orense y lo mismo del glorioso Club Sport Emelec. Está por comenzar el partido. El árbitro Cajas ya entregó el informe oficialmente. Hemos conocido que está en óptimas condiciones el estado de la cancha del estadio del Emelec, Ricardo, y además que los balones tienen el peso no menos de 450 gramos para debidamente ser usados en instantes nada más. Ahí están los que retornan, los jugadores que habían sido suspendidos en el Club Sport Emelec. Con camiseta 9 el Emelec. Por una gresca que se dio, una riña que se dio en el estadio de Casablanca en uno de los últimos partidos. Lo vemos a Dixon Arroyo de regreso, también a Zapata,
Barceló ya había regresado un partido antes, pero también estaba entre la lista de sancionados por esa riña que se dio. El partido está por comenzar aquí en City Field TV. Y yo también regreso. Yo también regreso, pero para el campeonato nacional. Y su formato radio. El partido está por comenzar, su formato radio aquí en City Field TV. Al relato queda la voz del redactor de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Aquí estamos, va a comenzar, va a iniciarse la 10ª fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Comenzó. Dio play ball el equipo precisamente de el Orense. Salió el portero en primera instancia rechazando con el pie derecho, cuando Emelec es una amenaza permanente desde el comienzo del partido. Va por la izquierda Carabalí que falla frente a Asís. Arrebata otra vez el Emelec, sin embargo el globo por intermedio en estos instantes del colombiano Zapata que la va tocando, la va entregando, la va jugando para Leguizamón. Allá va el más técnico defensor que tiene el Emelec, impulsándola para Sosa, que devuelve a Leguizamón. Difícilmente se equivoca en los pases Leguizamón. Tiene una precisión alarmante. De 100 toques, 1 falla. Es decir, en el balance general es un hombre extremadamente útil para lo que quiere el Emelec en esta temporada. Vuelvo la mirada al partido. Estamos ya en el juego entre Emelec y Orense. Sale por la derecha el Emelec, por intermedio de Leguizamón. Tira un balón hacia la punta diestra. Está encontrando colaboración de Ceballos, pero contiene oportunamente Marlon Quiñones para mandarla fuera. Saque de costado que favorece a Orense porque topó Ceballos. Así es, un saque que le favorece a Orense en una llegada que estaba intentando generar el Club Sport Emelec. Ha comenzado la 10ª fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol o Liga Pro. La tiene Sosa. Viene Sosa entregando el globo para Leguizamón. Qué toque, qué lindo pase. Pero Barcelona no pudo hacer bien el contacto. Viste cómo tocó en profundidad a las espaldas de los zagueros. Aníbal Leguizamón, el de más idea, el más técnico del Emelec. Sí, regular el jugador siempre en Emelec. Toca y toca el Emelec, quiere parecerse a una orquesta desde el comienzo del partido. Primeros 2 minutos de juego. Aníbal Leguizamón está tocando, repartiendo el globo. A continuación para Sosa. Viene a Sosa. Sosa por izquierda. Metió primera y se fue. Impulsa para Rojitas. Rojas. A continuación para Carabalí. Intenta rematar Carabalí, pero se está cruzando a Chilier. Y también aparecía con fuerza Oscar Quiñones para mandarla, ¿saben a dónde? Al córner. Tiro de esquina para Emelec. El primero del partido para Emelec. Desde el costado izquierdo, ¿quién está con el bate? Te perdiste. Sebastián Rodríguez. Con el distintivo de capitán, desde la derecha, va a cobrar Rodríguez. Rodríguez le entra la pelota a media altura en el córner, golpe de cabeza de Marlon Quiñones. El balón se va ocupando todo el ancho de la cancha. El Orense para defenderse. Saque de banda para el Emelec, que aplique el árbitro Cajas, regla 15, sin ningún inconveniente. Va Romario Caicedo, el eterno Romario Caicedo. La va jugando hacia atrás, ahora para Arroyo. Arroyo que va repartiendo juego, impulsando para Leguizamón. Leguizamón con Sosa, avanza Sosa, la tocó bien para Rojitas. Rojitas en primera, en segunda, en tercera velocidad. La toca por el medio y contiene a Chilier. Va rechazando violentamente Cangá, la pelota que se va a un costado. Emelec quiere el primer gol del partido. Intenta imponer las condiciones haciendo respetar la misma que es del local, el cuadro millonario frente al Orense, que es el visitante. Y el domingo, ¿con quién juega Barcelona, Ricardo? Porque también estaremos transmitiendo aquí en City Field TV, que anuncia próximamente fútbol de primera a las 12 del Meridian, 12 horas, fútbol de primera, el maravilloso mundo del fútbol, una pasión que nunca termina. Saque de costado de Cangá. Cangá va movilizando en Orense, pero se equivocó en el pase. No pudo Montaño detener el globo, cayéndose. Hace un toque de gran distancia Rodríguez, complicando en estos momentos el toque del uruguayo regresivo. La encontró Montaño por el medio para Angulo, jugada para gol. Falta penal. Clarísimo, lo engancharon al jugador Orense. Horroroso el señor Rodríguez, les decía, complicó Rodríguez y
hay falta penal por la gracia del señor Rodríguez. Un error enorme, más grande que este escenario deportivo, lo que acaba de hacer Rodríguez, y todavía es el que va a reclamar, ¿no? La falta existe, la falta es clara. Allí termina complicando a sus compañeros en el fondo, y eso es... No es Rodríguez, Ricardo. No es Rodríguez. Ya observamos bien la toma. No es Rodríguez el que hace ese pase. Y miren lo que ocurrió finalmente, que Angulo robe el balón, se la toque para Godoy, y este fue derribado dentro de las 18 yardas. Dentro del área, toda falta es penal, dicen los reglamentos, y así acontece con el señor Cajas, que no tuvo ningún problema en señalar el manchón del penalti. Parece que fue Rojas o fue Zapata, no sé, pero estaba cerquita ahí Rodríguez, y me daba la impresión de que él había retrocedido el balón. Y ahora hay penal contra la portería del glorioso Club Sport Emelec. Va a cobrar Montaño, le pega Montaño y salvó el arquero, insiste Montaño, y finalmente la botó, la sacó. Aníbal Leguizamón se salvó el Emelec, y córner para Orense. Viene el portero, a pesar de que me parece no le entró de una manera exacta el atacante Montaño, pero el córner que va a lanzar Matamoros, persiste el peligro, atención, Matamoros cobra el lanzamiento de esquina cortito, ahora para Cangá al borde de las 18 yardas, y ahora sí el balón por los cielos de Guayaquil, pero se salvó el Emelec. Orense no pudo ni de penal a los 6 minutos de este primer tiempo. Es una gran actuación de Pedro Ortiz para atajar ese penal, vea. Con una mano contiene Pedro Ortiz, por eso la pelota queda inclusive picando dentro del área chica. Intentan nuevamente hacerlo, pero ya le cerraban el camino los jugadores del Club Sport Emelec. Se puede decir que avisó dónde iba a colocar el balón Angulo, pero la corta distancia demuestra que Ortiz está con los ojos bien abiertos y con unos reflejos estupendos. Entonces la mandó al córner. Saque de portería era simplemente, saque de arco. Volvemos la mirada a este encuentro que se mantiene 0-0 entre el Emelec y Orense. 7 minutos, casi 8, y domina el equipo emelecista. Me parece que fue Zapata el que tocó esa pelota que se complicó para la defensa del Emelec, y finalmente terminó con un penal que ventajosamente para el Emelec no se hizo gol. Así que están 0-0. La pelota la vuelve a encontrar el equipo emelecista. Está fallando Godoy. Sin embargo, recoge otra vez el balón Julio Angulo. Angulo que tira un centrito. Claro, Montaño es el que remató hacia la portería y el arquero respondió eficientemente en el penal. Lo que estaba diciendo es que le complicó a la defensa del Emelec uno de sus jugadores, retrocediendo un balón de gran distancia, y no pudieron dominar los defensas porque los tomó a contrapié. Aprovechó Angulo, se metió en el área, y cuando se la cedió o intentaba ceder a Godoy, y entraba Godoy, lo derribaron. Bueno, en todo caso, pues bien para el Emelec, que no permitió que se rompa el cero mediante los reflejos que están intactos del arquero Ortiz, y va saliendo otra vez el equipo emelecista por intermedio de Rodríguez. Levanta el balón, allá le cayó a uno de los Quiñones, exactamente a Óscar Quiñones. Dos hombres tendidos sobre el engramado, el eterno Romario Caicedo por el lado de Emelec y Óscar Quiñones en el Orense. El juego se fractura exactamente a los 9 minutos de esta primera parte. Ahí caía Brian Carabalí por un cabezazo, no van a ir cabeza con otro jugador de Orense, pues, y termina llevando la peor parte Angulo. Ya se recuperó igual. Se corrió todo el ancho de la cancha Carabalí para intervenir en una situación que fue una actitud mutua, tanto del jugador del Orense como el del Emelec. Va a su posición que le han encomendado en este juego a Carabalí, es decir, de wing izquierdo. En la posición del eterno Caicedo apareció hace instantes nomás Carabalí. Va a venir un tiro peligroso
contra el arco del portero Silva. A ver si Silva, el goalkeeper que vino de Rosado para este juego, 2 hombres en barrera, va a cobrar Sebastián Rodríguez, que luce el distintivo de capitán. El uruguayo le va a entrar, deja finalmente para... ¿Qué pasó? Iba a cobrar Zapata, finalmente se decidió el mismo Rodríguez, y lo que hicieron es quizá algo de distracción, pero más me da la impresión de que perdieron el tiempo, ¿no? Sí, un desperdicio de tiempo total, porque podía haber ejecutado rápido el mismo Rodríguez y no estar con esa que vas tú, que voy yo, y después lo termina haciendo el mismo. Hace ratos que el Emelec no tiene un especialista para ese tipo de lanzamientos. Se creía que lo encontró en Sebastián Rodríguez, pero el uruguayo arruga mucho y casi que no se compromete. Es vivísimo. Y ahora la pelota es del arquero Ortiz. Este sí está encendido. Jugó con el pie derecho el Rosa Ortiz. La va tocando el Emelec por la izquierda. Está entrando justamente en estos instantes Joao Rojas. Rojitas que impulsa para Carabalí. Carabalí para Rodríguez. Allá está Rodríguez. Sebastián con Arroyo. Toca y toca el Emelec. Ese fútbol que no gusta a los aficionados. Completamente regresivo. Pero Sosa le dice, vayan adelante, el fútbol es contra el arco de enfrente. Sale bien en el tirito de Sosa, el portero Rolando Silva es. Rolando Silva. Ahí está entonces, también de rosado, pero este tiende más a morado que a rosado, a violeta, ¿no? Lila más o menos. En cambio el uniforme del arquero emelecista sí es un rosado encendido. Por eso el Rosa Ortiz en el arco del Emelec. Atención que vuelvo la mirada a este encuentro. Cae nuevamente Barceló. El árbitro dice que hay falta justo en la bomba del centro, donde comienzan los partidos. Cobra Sebastián Rodríguez. Toquecito en corto para Sosa. Sosa para Rojitas. Rojitas para Carabalí. Se metió Carabalí. Le cuesta tirar el centro, ¿viste? Sí, estaba acomodando con la izquierda, pero como no tiene mucha influencia en el lanzamiento, más bien le dio de derecha. Y entonces desperdició lo que estaba esperando Barceló en el medio. Sí, intentó hacerlo ahí Brian Carabalí, pero no le salió, pues no es su pierna preferida, la adecuada, y por eso no le sale. Entonces otra vez ataque el Emelec por intermedio de Rojas. Te juro que Rojas fue el que tocó esa pelota hacia atrás para lo que se originó el penal. Es Rojas, ahora sí, ya recuerdo también la jugada. Por la izquierda va saliendo Carabalí. Posición de adelanto, el árbitro va aplicando regla 11. Determina los 13 minutos de comenzado el juego. Tiro libre para Orense. Fuera de lugar en esta oportunidad Joao Rojas, y también ahí participaba Brian Carabalí, ¿no? Y es el que se quedaba colgado, y por eso la situación del fuera de juego. Cityfield TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. O la tienda deportiva Polimagen, personalizado sobre animación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés, Mezanines, frente al Supercines. Hoy llamando al 099-944-66. Va fallando 36. Rodríguez, entra Julio Angulo. Estaba rechazando el líder Leguizamón. Debe ser una lección, Ricardo, particularmente para el técnico Rescalvo, que debe decir a sus elementos, sobre todo a los volantes, que no se excedan en jugar hacia atrás, ¿no? Debería llamarles la atención, ¿no? Pero hay cada cosa con Rescalvo que hay que ver cuáles son las disposiciones que da. Sabes que teníamos cierta duda que falle el arquero, y resulta que él está bien concentrado. No, el más seguro, claro, Pedro Ortiz, a él le deben no estar cayendo en el marcador todavía. Es como el gigante Alexander Domínguez, que ayer transmitió toneladas de tranquilidad, de seguridad, y la actitud de Ecuador fue totalmente diferente de lo que aconteció ante la débil Venezuela y que terminó perdiendo ante la potencia sudamericana de Colombia. No pudo finalmente, bajo ninguna circunstancia, el técnico Reinaldo Rueda romper el esquema defensivo de Ecuador, y la mejor explicación es el 0-0, y va atacando por la derecha, otra vez Matamoros, tira el Chicharra, le pega de derecha, viene el arquero, estupendo el portero Ortiz, aunque el rebote pudo haber complicado, ¿no? Pero la violencia en que le pega Matamoros, es entendible lo que hizo Ortiz. Y esa precisamente es la situación por la cual no la pudo rematar el mismo Matamoros, porque con la violencia que le pega y con la violencia que rechaza o para la pelota Pedro Ortiz,
termina picando de una forma extraña y Matamoros sí intenta golpearla, pero no lo pudo hacer. 15 minutos, 15, restan 30 para finalizar el primer tiempo. Ataque Lorense. Bueno, hasta los 15 nomás fue la máquina del Emelec. Y ahora corresponde el dominio a los del Oro. Está recogiendo Montaño. Juega el pase. A continuación para Angulo con Montaño para Matamoros. Remató. Dio en el cuerpo de Carabalí. La pelota en rebote. Va encontrando a Ceballos. Ceballos que la va colocando hacia el sector derecho para Zapata. El de Colombia. Impulsa para Ceballos que devuelve a Zapata, organiza el colombiano y ahora con Arroyo hacia la punta izquierda va saliendo Carabalí, jugando como en sus inicios de Bawin zurdo, es decir, de lateral izquierdo, y la pelota la tiene Matamoros de El Orense. Está tratando de dominar el globo el elenco verde y blanco de Machala. Toca y toca, círculo central del terreno, ahí donde comienzan los partidos. Hace bien un pase Julio Angulo. Angulo para Godoy en el costado zurdo. La tiene Godoy, marcan 12 melexistas. Godoy se desprende bien con Asís en el pase. Otra vez para Godoy y esta impulsa para Cangá. Va recibiendo Cangá por la derecha. Punta derecha, viene Matamoros. Levanta un centro Matamoros. Golpe de cabeza de Aníbal Leguizamón. Aquí estoy, yo dice, hasta en los rechazos de cabeza ubica un compañero. Hipertécnico Samón. Sí, bastante aplicado el jugador del Club Sport Emelec. Lo noto incómodo, en cambio, a Joao Rojas desde hace rato. No lo veo tan cómodo en este partido. Estaba entrando Ceballos, buen pase del eterno Romario Caicedo, pero Rolando Silva apareció como quinto defensivo y la botó a un costado. Saque de lado que favorece a la representación del Emelec. Los azules buscan la explosión de Barceló. Sí, era el que entraba y Rolando Silva se le adelantó unos metros y por eso no pudo dominarla completamente el jugador de Emelec. Con la mano no, le dice el árbitro Cajas a Ceballos. Esto es con el pie, salvo el arquero, y cuando vayas a cobrar los laterales, entonces tiro libre para Orense de la provincia del Oro, haciendo una buena propuesta, ¿no? Jugando de acuerdo a las necesidades del partido, el equipo de Andrés García Soler. Claro, ahora yo siempre he escuchado que dicen, no, es que el que pone muchos defensas atrás viene a cuidarse, pero no es que no te vas a regalar tampoco, pues, ¿no? Tienes que ver cuáles son tus ventajas, cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son los del rival, pues. Según eso vas a planificar el partido. No es que porque metas más defensas eres miedoso o no. O eres más defensivo. O eres más defensivo, ¿no? La situación es que se hace de esa manera y cada cual aprovecha lo que tiene, ¿no? El tema del contragolpe, el día que prohíban el contragolpe, el día que digan, ¿saben qué? No se puede jugar al contragolpe, ahí estaríamos haciendo una falta o cometiendo un error. Pero mientras esto esté libre y se puede usar, se puede utilizar. Esto es la guerra, en la guerra las estrategias funcionan, sirven y se aplican de acuerdo al rival y de acuerdo a los elementos que tú tienes. Hay que saber que no es un equipo más ofensivo por colocar más delanteros, ni es defensivo por ubicar más defensas. Es más defensivo cuando suele ir al plan defensivo como está aconteciendo con Orense. Y es más ofensivo como también lo está haciendo Orense. Es decir, el funcionamiento de acuerdo a las necesidades del partido. Y ya van a ver, cuando llegan 4 o 5 hombres en la posición de delanteros. Y cuando se defienden también hasta con 6. Es que eso le iba a decir porque ha sido la excusa de muchos técnicos durante bastante tiempo. No es que el rival se vino a encerrar, no es que pusieron muchos hombres en el fondo. Pero es que ahí está, el técnico tiene que saber cómo descifrar y cómo abrir esos cerrojos, pues. Si bien, no tiene por qué preocuparse cómo va a jugar el rival en ese aspecto. Claro, pues si no, ¿para qué está al frente del equipo? Pues si no va a tener la solución o el plan para poder enfrentar al rival que se le ponga enfrente. Pues. Vean lo que sucede con Orense. Van a decir esto, y le adelanto de una vez, van a decir, no, es que Orense vino muy defensivo, Orense vino a estar en el fondo. Pero vea lo que acaba de hacer hace un momento, pues le cruzaron una pelota a Matamoros y casi lo rompe a Pedro Ortiz. Pues. Y ha llegado ya en algunas ocasiones y ha tenido que emplearse a fondo el rosa arquero de Emelec, Pedro Ortiz. 19 minutos 19 de la primera parte. ¿Qué dice el placar en la canchita del Estadio Capuel? 0 Emelec, 0 Orense. Estuvo cerca de romper el 0 mediante el cobro de un penal
el cuadro orense, pero respondió eficientemente el arquero Ortiz y va atacando nuevamente el elenco del Emelec por el costado izquierdo. Rojitas, falta contra Rojitas, el árbitro dejó inadvertido. Aplicó el siga el señor Cajas y ahí van, vean, al ataque los de Lorense, 3 hombres se suman y el que tiene el balón 4, Montaño, y ahora para Matamoros con el esférico, falló Sosa, insiste con el balón Matamoros sabe bastante con el balón en sus pies, viene el Chicharra, el Petizo casi en última línea, viene tocando, a continuación para Julio Angulo, remata Cangá, le faltó clase al señor Cangá. Mira lo que hizo Matamoros. Qué lindo pase para Angulo. Claro, son los que han complicado por ese lado, por el lado de... Este es el lado de Carabalí, ¿no? De Brian Sí. Carabalí. Por ahí ingresa Matamoros, le abren la puerta para que pase cada vez que quiere. Se suma a eso Angulo, se suma pues Montaño y en esta oportunidad está Cangá que llegó a rematar. Aparentemente iban a jugar con Montaño como solitario atacante, pero le llegan con 4 y 5. Es una invasión de orenses en los últimos metros en la canchita del Emelec. Va rematando potente Godoy, da en el cuerpo de Arroyo. La pelota en rebote, la tomó Rojas con Arroyo, punta derecha. A continuación para el uruguayo Rodríguez que se tiende por el medio. Se metió Rodríguez. Buen pase. A continuación para Barceló, remata, era Ceballos, ¿no? Ceballos el que entraba por la izquierda, pero el árbitro estaba indicando posición fuera de lugar. Aplica regla 11, fuera de juego para el jugador emelecista, es decir, tiro libre para Orense. En esta jugada que se emplea Rodríguez, si lo hiciera así durante los 90 minutos, creo que sí sería el aporte que tanto se habla, o el título que tanto le dan de que es el mejor jugador de las filas actualmente del Club Sport Emelec, si se empleara así como lo hizo en este momento los 90 minutos. Toca Orense en el fondo por intermedio de Marlon Quiñones. La impulsó para el arquero Rolando Silva, que con el pie derecho y como quinto defensivo. Toca ahora para el otro Quiñones, Oscar, dominando las acciones Orense por intermedio de Asís. Asís para Matamoros y Matamoros que va jugando con uno de sus Costa, que la va tocando con Achillier que va moviendo con Godoy. Viene Jesse Godoy, ¿es? Wilmer Godoy. O Daniel Godoy. Wilmer Godoy, camiseta número 37. Estaba entregando un balón hacia la izquierda, salió Caicedo, le hicieron falta y hay tiro libre para Emelec. 23 del primer tiempo. ¿Y qué dice el placar en el Estadio Capuel? 0 Emelec, 0 Orense. No se rompe el celofán, pero se va al ataque Cangá, jugada para gol. La tiene Cangá, impulsa para Montaño. Montaño se metió dentro de las 18, remata, muy débil. Muy lento le pegó. Es decir, suavecito, una papita frita fácil de digerirla para el arquero, el gigante Ortiz. Y hay un hombre de Emelec tendido sobre el engramado, necesariamente se fractura el partido, Ricardo. Es Joao Rojas el que estaba caído, ¿no? Tomándose una de sus extremidades inferiores. Me parece que anda como de cristal hoy día Joao Rojas. Por ahí lo soplan, por ahí lo tocan y ya se cae y se queda un rato tendido. Esto no beneficia porque el marcador está 1-0, el partido está entero, no se acaba ni el primer tiempo, no llegamos ni a la mitad de los primeros 45 y ya Joao Rojas está por ahí, se queda tendido y dejaba desguarnecida la posición que había en su espalda, pues no, el espacio quedó para que lleguen los jugadores de Orense y armen el ataque en contra del Club Sport Emelec. Ciertamente parece que entró con el botín cambiado a este partido Joao Rojas, porque fue el que tocó un pase retrasado en aquella jugada de penal que la sancionó el árbitro, pero que menos mal, los reflejos, la entereza, la actitud del arquero Ortiz no permite que el Emelec vaya perdiendo. Por supuesto, la tienda deportiva Full Imagen personalizada, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rubichaca y García Vilés, Mezanine, frente al Supercines. Hoy llamando al 099-944-6636. Ya sabes, todo lo referente al campeonato ecuatoriano. Ecuatorianos en el exterior, cómo va el desarrollo de la selección ecuatoriana de fútbol, lo vas a tener aquí en Fútbol de Primera.
de lunes a viernes a partir de las 12 del día. Se está preparando fútbol de primera. Ya sabes, lo que no te dicen en otros lados, aquí sí te lo vamos a contar. El fenómeno del fútbol en el Estadio Capuel, una pasión que nunca termina. Domina el Emelec, de vuelta al partido. Atención que está dominando justamente Rodríguez. Rodríguez elude marcas, pero no puede con la de Matamoros. Y este toca para Cangá, que se va hecho una bala. Ya está en cuarta velocidad. Viene Cangá, tiró de izquierda. El balón se estrelló en el cuerpo de Leguizamón. Hasta con la sombra defiende Leguizamón, Ricardo. Sí, defiende hasta cuando no está posicionado bien el jugador de Emelec. La pelota lo busca, ¿no? Al contrario de lo que decíamos ayer de Ener Valencia, que la pelota se le aleja. A Leguizamón la pelota lo busca. Se pasa, igual la pelota va a parar donde él. Ahora, la situación de... sí, pero ha hecho 3 goles en 3 partidos, a uno de por medio, entonces no está tan alejado de esa situación. El bueno de Ener. Ahora la situación en Emelec es que le está llegando más consecutivamente el cuadro de Orense, el cuadro visitante, a lo que ha hecho Emelec. ¿No? Emelec ha intentado llegar. Orense ya llegó en varias oportunidades e inclusive ha exigido que sude y que se ponga pues un poco de polvo en el uniforme de Pedro Ortiz, porque lo ha hecho, lo ha exigido, ha hecho que se tire al piso. Bueno, y este duelo de españoles entre García y Rescalvo todavía está 0-0, pero hay que reconocer que tácticamente luce mejor el Orense porque hace lo correcto, recargar el juego ante un hombre que actúa en media pierna, el baguín izquierdo llamado Brian Carabalí, ¿no? Sí, le está recargando el juego por allí. Así es, ya hay un problema con los jugadores de Emelec, no corren bien la cancha, nuevamente queda en posición fuera de lugar, en esta ocasión fue Barceló, hace rato era Ceballos, luego fue Carabalí, después Rojas, entonces hay un problema con los jugadores de Emelec, no están corriendo bien la cancha. Hay muchas imperfecciones en el Emelec y cuando no existen las inventan jugadores como Barceló, que comienza a reclamar indebidamente al árbitro, es decir, como que ignora que estando en esa posición que le sorprendió el árbitro, está en fuera de lugar, señor Barceló. La pelota es de Rolando Silva, me refiero al arquero de Orense que va jugando, va tocando, inmediatamente para Costa, puntazo de Costa arriba, golpe de cabeza, espectacular de Sosa, cabezazo de Barceló, la pelota queda vivoreante, la encontró Asís, pero le entregó a un rival, a Caicedo el eterno Romario, la impulsa para Ceballos, en primera, en segunda velocidad, haciendo una pausita, bien Ceballos, toquecito para Arroyo y este para Rodríguez, Rodríguez hacia la izquierda, va metiéndose Carabalí, ya se puso de pie como un resorte Rojas, está metido en el juego, viene Rodríguez, toca el centrito, a continuación para Carabalí que intentaba rematar, pero se cruzó como una centella, como un rayo Cangá, para mandarla al córner, tiro de esquina o saque de portería. No la alcanzó a tocar Cangá. Entonces saque de arco para Orense. Esta es una jugada interesante del Club Sport Emelec. El centro o el tiro por arriba que lo hace el jugador, el número 8 de Emelec, Sebastián Rodríguez. Lo recibe Ceballos y la pone con el pecho y lo habilita a Carabalí, que debió haber rematado. No sé por qué se la intentó devolver a Ceballos, que estaba más complicado, ¿no? Debió haber rematado Carabalí, que estaba frente al arco. ¿Sabes? Estaba en posición de adelanto otro jugador del Emelec en ese momento que acabas de describir y no fue córner porque si no había la posición de adelanto era un clarísimo córner porque era el zaguero el que botó el balón por la última línea, pero ya antes estaba levantada la bandera indicando de que había que aplicarse regla 11, es decir, fuera de juego. Es el cuarto o quinto momento de esto que, como los novatos están actuando los delanteros del Emelec. El mismo Ceballos me parece que es el que está fuera de lugar, ¿no? Por eso le decía que le quedaba a Carabalí la pelota que Ceballos se la habilita con el pecho y al contrario de rematar, Carabalí intenta devolvérsela. 29 minutos. Ya estamos casi en 30 y el marcador sigue 0 Emelec, 0 Orense en la canchita del Estadio Capuel por San Martín, General Gómez, Avenida Quito y Pío Montúfar. Concurrieron algo así como el 30% de la capacidad de este estadio que tiene para 45,000 asientos. Entonces, ¿estarán 15,000? No creo. No hay 15,000. Creo que
el aforo no lo han cumplido el número que estaba establecido, ¿no? Porque usted vea, en la tribuna se ven los claros todavía. Lo que sí puedo decir es que hay como 5.000 espectadores. Sin temor a equivocarme, no se llegó ni siquiera al 30% que está facultado el Emelec en el tema de dar acceso a los aficionados. Había algo que dificultaba, que únicamente era para socios y los socios que no estaban al día no podían comprar la entrada, por mucho que cumplan los protocolos, es decir, había el principal filtro, Sí. eso de que no estés al día para que puedan entregarte tu entrada. Exactamente, esto le iba a señalar, ¿no? Es que estaba esa condición de que era solo para socios, no iba a haber venta de boletos en los... Y el Emelec exteriores tendrá del pues estadio. sobre 15.000 socios para cumplir con el 30% aproximadamente del Tiene aforo. Tiene un número alto, pero no sé si 15.000, pero sí tiene un número considerable, ¿no? Siempre dicen que lo que hay es 3.000, 3.500 socios. Cuando Porque van están a al día. elecciones, dice, están habilitados los 3.000, pero son 4.000, o son 4.500 y solamente hay 3.000. Claro. De manera que no entiendo esa política de quien está en ese orden al frente del Emelec. Si cuando debió vender sin ninguna condición de esas, para que los emelecistas puedan masivamente, si el término cabe, retornar a su templo sagrado del Estadio Capuel. Así es, en el cual han pasado 586 días desde que no se podía retornar o no se podía asistir a los escenarios deportivos, licenciado. 586 días que no se abrían las puertas del Estadio Capuel por San Martín, Avenida Quito, General Gómez y Pío Montúfar. Por todos esos lugares que acabo de mencionar ingresan los aficionados, ¿no? Por supuesto. Como usted manifestó hace un momento, yo también estoy de acuerdo que debió haberse abierto las boleterías para que la gente que quiera asistir vaya, con tal de que se respete el número asignado por el COE, creo que... Y eso que era pasen por suficiente, los ¿no? filtros en el tema de la bioseguridad. Ese debió supuesto. ser el único requisito, como ha acontecido con Barcelona, con la Liguita, que son dueños de los estadios donde ya se ha permitido anteriormente el ingreso de aficionados. Pero dicen que el que no ve es como dicen que el que no ve o no hay peor ciego no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora imagínense en clubes como Técnico, Macará, Universidad Católica, ¿quién les va a ir si le ponen una condición de esta? O el Imagínense. que no sabe es como el que no ve también, Sí, así dice regularmente nuestro pueblo, ¿no? Bueno, volvemos la mirada a este partido en 32 minutos de la primera parte y el marcador inalterable, 0 para Emelec, el viejo y querido campeón, 0 para el Nobel Orense de la provincia del Oro, la Centinela del Sur en el Ecuador, y el balón es de Emelec, está rodándose allá un elemento Leguizamón, pero antes de que Leguizamón toque el esférico ya el árbitro había detenido el juego. Lo fracturó el partido porque cayó Asís. Cayó así el jugador de Orense en una disputa allí con Romario Caicedo, ¿no? Parece. Que iba a disputar esa O pelota. Arroyo. O Arroyo, uno de los dos iban a disputar esa pelota y Son igualitos en el color de la piel. terminó llevando la peor parte del jugador de Orense. Ya se recuperó de igual manera. Y va a cobrar el mismo Asís. Asís en el tiro libre. Atención que toca de izquierda hacia la derecha para que se vaya con todo Cangá. Cangá está esperando. Atención, el balón se escapó. No pudo servir a Chilier. Rarísimo, ¿no? A Chilier con una vasta experiencia hizo un toque horroroso para su compañero Cangá, que le dice, oye Gabo, esa no era la jugada. Pero sin embargo vio lo que sucedió, ¿no? Fue a chocar o fue a hacer cortina ahí el jugador Rodríguez de Emelec y a Chilier le dijo, salga de aquí. Le aplicó las 200 libras. Sí, lo desplazó sin ningún esfuerzo a Chilier a Rodríguez. Emelec solo hasta los 15 parecía una maquinita. Ahora el que manda es Orense en la cancha. Emelec tiene serias dificultades de poder visitar la cancha de Orense. Ahí estaba tomando el control del balón Rojas. Toca bien Matamoros, lateral
para el glorioso Club Sport Emelec. De manos está reanudando el juego en regla 8. Ahí Carabalí, pero se equivoca en el pase. Estos jugadores del Emelec en 2 metros se equivocan, imagínate. La tiene Matamoros, exjugador justamente del Emelec. Le pegó de puntazo con la izquierda, pero arrebató Arroyo. Arroyo para Rodríguez que falla. Trata de tomar allá Sosa. Hizo lo correcto. La jugó para Rojas. Entre Rojitas, atención. En primera, en segunda velocidad. La coloca para Arroyo. La impulsó por el medio. Está golpeando de cabeza. Ahora Costa. También Cangá. Cangá se luce. Rechaza lo más lejos posible. Golpe de cabeza de Sosa. Apoya a Rodríguez de izquierda. La tocó para Rojas. Golpe de cabeza. Y remató de derecha. Ceballos estaba a punto de poner el balón en el arco de Orense. Lamentablemente tocó fuera de la portería, pero hizo lo correcto Ceballos. A esa velocidad no se piensa, se decide, dijo Ceballos. Y así es, se juzga aquí en este caso la intención del jugador de Emelec de buscar la portería, ¿no? Tratar de rematar de primera, y eso es lo que hizo. Sí. A esa velocidad, con la custodia de Gabriel Achillier, que venía aplicándole, como decíamos hace un momento, todo el peso sobre el jugador emelecista, pues la decisión fue la correcta. Los números en cambio sí son fríos con Emelec en este partido, fríos y duros, porque dice que tiene de remates 7 para el Orense y de remates al arco 4 igual para el Orense, ninguno para Emelec. Entonces la situación se va poniendo complicada. ¿Viste cómo bajó de cabeza Barceló en forma estupenda para el remate que lamentablemente salió fuera del arco de Orense de Ceballitos? Y ahora Matamoros templa un centrito, está rechazando en forma definitiva el equipo del Emelec por Leguizamón. La pelota queda al borde de las 18, la sacó Zapata, Zapata que la va jugando, la va tocando con Ceballos y hacia la posibilidad del colombiano que enganchó y se viene Barceló, sin impactar en un contrario. Se desperdició la salida del Emelec, se organiza un contraataque por el cuadro visitante del Orense. Julio Angulo la va tocando hacia atrás en procura de Matamoros, pero no llega y sale bien Aníbal Leguizamón. Está rechazando, sin embargo, vuelven a recoger el balón los hombres de el Orense. Verde y blanco al ataque. Con la pelota está en estos instantes Asís hacia la punta derecha. Va entrando Cangá, punta derecha. Cangá por aquí, Cangá por allí. La tiene Cangá, la retrocede para Matamoros. Olger, el petizo Matamoros. Viene Chicharra, retrocediendo un momentito. El pase para Marlon Quiñones. Nuevamente se la coloca a Matamoros. Y Matamoros que va repartiendo juego con Cangá. Cangá la tiene y se viene con ella. La toca hacia atrás para Marlon Quiñones. De gran distancia para Rolando Silva que está enchufado. La va jugando para Costa en la izquierda. Allá va saliendo el zaguero central. Acomodándola ahora para Angulo. Angulo con Godoy. Godoy que la va entregando. Tocando con Asís. Asís viene con el esférico. Jugada para gol. La tiene Orense. Cangá por la derecha. Tira un centro. Y el portero arriba bien. El golero, el Rosso Ortiz, con una sonrisa, se queda con el balón. Oiga, no me quisiera imaginar qué sería de la situación del Club Sport Emelec en este momento, de no contar con Pedro Ortiz, que ha estado atento cuando ha sido exigido por Orense. ¿Cómo llega el Orense? ¿Con qué facilidad que toca el esférico entre líneas del Club Sport Emelec? Eso es lo más preocupante, que le toca en la propia cancha que está defendiendo el cuadro millonario, con todos los elementos de Emelec dentro de su espacio que le toca defender, le toca y consigue hacer diagonales el Orense. Anda reloj, 38 minutos, restan 7 y terminará el primer tiempo. ¿Dónde está el balón? Lo intentaba recoger Barceló y le hicieron falta. Ahora la bocha la tiene el Emelec para un lanzamiento que ha consignado el árbitro Cajas en este encuentro que se mantiene. Empate, 0 Emelec, 0 Orense. Quedó lesionado Barceló. Vamos a ver si ya se puso de pie para que se agilice el juego. Ya está, se levantó el uruguayo Barceló como un resorte para ver la posibilidad de cabeceo en el instante en que Rodríguez cobre el tiro libre. También está cerca Zapata. Vamos a ver si cobra el uruguayo, que es el dueño del bate desde que se integró al Emelec.
le entregaron un bate y es el hombre para los córneres, para los tiros libres, para los penales, pero también para hacer las grandes, como retroceder permanentemente el juego. Va el capitán del Emelec entonces, se queda solito, 3 hombres de Orense hacen barrera, una jugada que puede terminar en gol. 40 minutos de la primera parte, cobrará Rodríguez. Vamos uruguayo, pégale bien, aproximadamente 25 metros de la portería que defiende Rolando Silva, que está bastante salido, 3 elementos en barrera, va a cobrar, va a lanzar Rodríguez, debe colocarla por la mano derecha, hacia arriba Rodríguez, le dice a Leguizamón, hacia arriba Rodríguez, allí va, el remate, pero el arquero, bien parado Silva, se queda con el globo. Vale el intento de Rodríguez, le hubiese dado otra dirección, o sea, hubiese ubicado mejor para que no vaya directa a las manos del portero Silva, ¿no? Pero vale el intento, vale la intención. Es que le pegó al poste más lejano. Pues, vale la intención de con relación al arquero. Sí, vale la intención de Rodríguez, al menos en esta oportunidad le dio dirección de arco, ¿no? Y no la mandó sobre la cabaña del portero de Orense. Evelyn Barambica está saludando ya, dice solo tiene 1, me parece que se refiere a los remates de Emelec, sí, tiene solo 1 contra los 7 que presenta ya el Orense hasta de lo que va recorrido el partido. Saliendo otra vez el Emelec, como que se quiere encender ya a la despedida del primer tiempo. Hasta los 15 minutos Emelec parecía que iba a funcionar como una máquina, es decir, de alto cilindraje, pero poco a poco se fue diluyendo y recién se despertó con ese tiro libre de Rodríguez exactamente a los 40 de esta primera mitad, ahora 41. Así es, intentó despertarse ahí el Club Sport Emelec, una gran oportunidad que se le presentó al cuadro millonario y en ese tiro libre que ejecutó el número 8 del Club Sport Emelec. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las noticias, las novedades y los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de Cityfield TV en YouTube. Síguenos y suscríbete. En Cityfield nos gusta el deporte y por eso te traemos del formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Estamos en estos momentos tomándonos ya casi el horario de último round, pero luego de esto viene un especial que tenemos de los eventos que se han hecho aquí en la provincia. El licenciado, a toda la gente que le guste el boxeo, las artes marciales mixtas, todo eso. Hay una pelea preparada para pasarla luego del partido. Bueno, y hay campeón mundial en los pesos completos, así que eso será materia de comentario en último round. Mientras tanto, por acá estamos en la mitad de la pelea, casi. Y acá de peso a casi peso. en la mitad de la pelea entre el Emelec y el Orense. No se hacen nada en el tanteador. 0 para Emelec, 0 para Orense. Ya viene fútbol de primera, comenzando a las 12 de el Meridian en Cityfield TV. El maravilloso mundo del fútbol, una pasión que nunca termina. Viene con el balón dominado Emelec por intermedio en estos momentitos de Leguizamón. La va colocando, nunca se equivoca. La entregó para Ceballos, Ceballos para Zapata, Zapata por aquí, Zapata por allí. Dejó lejos a su marcador, pero así se está rechazando. Y el balón va para Julio Angulo. Angulo con Montaño. Montaño que se viene arrimando hacia el costado derecho. Tocó para Angulo y para Cangá. Cangá rechaza potente. Golpe de cabeza de Leguizamón. Leguizamón le atina. Esta ocasión para Sosa, que Sosa se cayó. El árbitro aplicó norma de ventaja. Es decir, dijo siga el señor Cajas. Y el Emelec salió beneficiado porque se fue con el globo Sosa. Está lesionado un jugador de Emelec, Carabalí. Sintió algún tirón Carabalí frente a Matamoros. Cuando van a chocar me parece que lleva la peor parte el jugador de Emelec, Carabalí. Diciendo que Carabalí es un gigante al lado de Matamoros, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, sacó la peor parte. Parece que dio un chambazo en su afán de detener el balón. Y ahora viene Sosa. Sosa que reaparece en este partido.
lo mismo que Arroyo, la va colocando para Leguizamón, viene Leguizamón, donde se comienzan los partidos, círculo central de la cancha, impulsa hacia la derecha, bien para Romario Caicedo, Caicedo recogió el bolondrón que se lo tocó Leguizamón y desperdicia, ha bajado también el tren de juego, el señor Romario Caicedo, Ricardo, ya Sí. no luce como el mejor bagüín derecho que siempre dijimos, que ponderamos en el Emelec. Sí, de unos partidos para acá se lo ha visto bastante bajo el desenvolvimiento y el aporte de Romario Caicedo. Creo que el hecho de no participar de la selección le está afectando al eterno Romario Caicedo. Hasta goles había hecho Romario Por Caicedo. supuesto. Con esa jugada, ¿no?, que tiene de hacer la bicicleta y luego rematar al arco. Hasta goles ha conseguido. Era un avión permanente en el ataque del Emelec, o sea, del plan defensivo. Hacía una transición maravillosa y cuando tú te percatabas ya estaba en la última línea del campo contrario. Pero ese Romario, ¿a dónde habrá quedado Romario? Se quedó en el vestuario hace rato, pero no ahora, sino hace rato ya que no está así Romario Caicedo. Es lamentable porque era, como usted lo dice, una de las salidas permanentes con efectividad y con dominio del balón que tenía el Club Sport Emelec. Ahora, sin él, pues queda como tubo bajo el cuadro de Emelec. El carrito de Emelec queda como tubo bajo. Juega manco el Emelec entonces, particularmente por el sector derecho, pero casi nada ha hecho Carabalí por el otro flanco. Tampoco, no, Entonces no. el Emelec no tiene los aviones que Ni uno Rojas cree van a funcionar en los encuentros. 3 minutos de adición. Ya estamos sobre 45. Entramos a tiempo de reposición en este partido que nos huele a empate. 0 para Emelec, 0 para el Orense. Se está haciendo duro vender el pescado, como ayer aconteció en el estadio barranquillero entre Colombia y Ecuador. Y el técnico Alfaro aprovecha para decir que ha sido una durísima batalla, dando a entender que es una guerra las eliminatorias. Ricardo. Claro, por el tema de la exigencia que representan estos tipos de partidos, por el poco tiempo que hay para la convivencia entre los seleccionados. Creo que a eso se refiere el técnico Gustavo Alfaro. Exactamente. Atención, tiro libre que está determinando el árbitro Cajas. El señor Alex Cajas dijo tiro libre para el Orense. Hubo una falta dentro de las 18 yardas del Orense. Estaba en posición fuera de lugar Aníbal Leguizamón. Cobraron el tiro libre los del verde y blanco Orense, pero no trajo ninguna eventualidad. Ahora Emelec vuelve a dominar el globo por intermedio de Leguizamón. Leguizamón hacia la izquierda. Viene para el ex Talleres de Córdoba Sosa. Sosa para Leguizamón. Viene el más técnico, el líder de Emelec, tocando hacia la derecha, impulsando para Zapata que va a la punta. Golpe de cabeza. Está rechazando Godoy. La pelota queda vivoreante en el medio campo de Orense, donde se pierden y se ganan los partidos. Mueve la cintura Sosa. Sosa hacia la izquierda para Carabalí. Carabalí por aquí, Carabalí por allí. Tira un centro, pegó un zaguero en Godoy. La pelota es de Ceballitos, le pega de izquierda, muy débil. Y finalmente la saca espectacularmente Cangá. Muy dubitativo Ceballos, lo estoy observando en el encuentro, salvo ese remate que de primera mandó casi junto a un palo, Ricardo. Así es, en esta oportunidad se le presentó nuevamente para Ceballos, le cae la pelota a los pies, termina rematando y haciendo rebotar en uno de los zagueros del cuadro de Orense. Menos de un minuto para llegar a los 48, como manifestó el señor Cajas, y se terminará este primer tiempo con el marcador 0 para Emelec, 0 para Orense, que domina por Marlon Quiñones. Impulsa de gran distancia para Rolando Silva, siempre enchufado, con los ojos bien abiertos, el goalkeeper Silva de el Orense. Buen equilibrio el que hemos visto en el funcionamiento de Orense ante el Emelec, en cambio sigue siendo un mar de imperfecciones. Muy preocupante, no acredito lo que quiere el Emelec, Ricardo. Sí, ¿sabe cuál es la situación de Emelec? El desorden con el que llegan al Final. Terminó, concluyó, se acabó el primer tiempo de este partido con el marcador 0 para Emelec, 0 para Orense. No se hicieron nada
en el placar, en la canchita del estadio George Lewis Capwell. Entonces vamos a preparar el comentario de Ricardo Antonio Ramírez en la otra cabina. Un comentario para comentar en City Fields TV, que anuncia fútbol de primera próximamente a partir de las 12 del día, 12 del Meridian. Fútbol de primera, una pasión que nunca termina. Ricardo. City Field TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. Ya sabes, aquí cualquier tipo de programa lo puedes realizar, de política, de religión, de lo que tú quieras, puedes hacer acá. Nosotros te brindamos toda la asesoría y el soporte técnico. Tienda deportiva Pulimagen, personalizada, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés, Mezanines, frente al Supercines. O llamando al 099-944-6636. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder Último Round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de City Field TV en YouTube. Y suscríbete. Gusta el deporte y por eso te traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Olvídate de esos programas donde no te dicen la plena, aquí sí te la vamos a contar. Se está preparando fútbol de primera a partir de las 12 del mediodía, de lunes a viernes. Estamos contactando ya con un equipo amplio de profesionales quienes van a poner sus conceptos. Vamos a conocer todas las novedades del fútbol nacional e internacional. ¿Qué ocurre con los ecuatorianos en el exterior? En fútbol de primera lo vas a conocer. Ha concluido los primeros 45 minutos de este encuentro entre el Orense y el Club Sport Emelec, o el Emelec y el Orense. Saludos para Cecilia Ramírez, dice desde Ambato, está ahí saludando, está reportando Cecilia. Ya lo había dicho hace un momento, Evelyn Barandica también está en sintonía de este formato radio de City Field, que lo hacemos con los partidos de la Liga Pro. Decía que acaba de concluir los primeros 45 minutos de un partido donde me parece a mí que Emelec tuvo ciertas oportunidades. Creo que las más claras del partido las tuvo Orense, tuvo hasta un penal que no pudo convertir. Eso en el tema del desarrollo del partido. No pudo convertir porque estuvo atento Pedro Ortiz. Y tuvo algunas otras oportunidades también el Orense que no las pudo convertir porque está la presencia de Pedro Ortiz, que esta noche ha sido el salvador del Club Sport Emelec. Y eso está clarísimo, no creo que quepa la menor duda en nadie de que Pedro Ortiz ha sido el jugador más destacado de este partido y que le ha salvado en más de una ocasión en los primeros 45 minutos al Club Sport Emelec. Por otra parte, Emelec tuvo su oportunidad, o se le presentaron algunas oportunidades, no tan claras como las de Orense, pero tuvo oportunidades, y creo que el desorden como están llegando al ataque, me parece que el tema de la ansiedad también está siendo presa de algunos jugadores del Club Sport Emelec, y esto hace que estén atropellados a la finalización de las jugadas, y por eso pues no han podido obtener los mejores resultados con las oportunidades que se le han presentado. Se ha generado Emelec en menos medida, pero ha generado ciertas llegadas de peligro que se diluyeron en la defensa del cuadro de Orense. El caso está las dos de Ceballos, dos o tres de Ceballos, me parece que tres tuvo Ceballos, ¿no? De las que estamos hablando, me parece que tres oportunidades tuvo Ceballos. Por el costado de Carabalí y Rojas, creo que está la parte más preocupante de este Emelec, porque no han gravitado o no han, Rojas al menos los primeros 45 minutos en el ataque no se mostró como en otros partidos.
que ya lo veníamos ponderando, que había recuperado ese nivel, estaba recuperando de a poco ese ímpetu, esas ganas que mostró en Aucas y que le sirvió para ser contratado por el Club Sport Emelec. Entonces, en este partido, Rojas no está tan bien. Me parece que se le ha quedado el espíritu en Colombia, licenciado. En Barranquilla me quedo, dicen, y como estaban en Barranquilla, creo que a Rojas se le quedó el espíritu allá, porque no lo veo al 100% como en otros compromisos, donde ya había levantado el juego el jugador del cuadro millonario. Se mostraba mejor en ataque, se mostraba mejor armando jugadas y habilitando a sus compañeros. Hoy está inadvertido ciertamente Joao Rojas. Carabalí, por otra parte, pues no es la posición habitual del elemento, porque ya lo habían cambiado de esa posición. Sin embargo, vuelve a eso lo que ocurre siempre con Rescalvo, que siempre están probando cosas cuando ya el vuelo está o el carro está rodando. Pues no es que estamos en un partido amistoso, está ya en la segunda fase del torneo finalización. Entonces, probar a estas alturas me parece que es lo más errado que puede hacer el técnico Ismael Rescalvo. Sin embargo, él lo hace así. Utiliza a Carabalí, que sí ha jugado en esa posición, no lo vamos a desconocer, pero ya no la siente de la misma forma. Ya no la asimila como al principio, ¿no? Porque ha tenido otras posiciones, porque ha jugado con otros sistemas, y entonces se va acostumbrando el jugador. Eso en cuanto a lo que... Pero habría que establecer qué ocurrió con Jackson Rodríguez. Claro, habría que ver qué sucedió con que el es lo jugador. más parecido a Bagüí. Claro, habría que conocer qué pasó Y en el plantel no está Bagüí. con el jugador. Bagüí sí está. Imagínate esa situación, falta de conocimiento posiblemente en el contenido de su plantel, que no lo ubica a Bagüí y pone o improvisa a Carabalí. Ahora, lo que no sé es si Bagüí estén al 100% para... Pero si está convocado permanentemente a los partidos, pues. No, pero ahora yo lo puedo convocar. Yo le digo, licenciado, venga, pero ¿y si no está No, es que tú no me puedes convocar a mí si no estoy 10 puntos. ¿Sabes qué? Dele nomás, pero lo tengo ahí. No, es que los profesionales no pueden ser tratados así. Se sobreentiende y dicen los grandes maestros que para la convocatoria de un partido los jugadores tienen que registrar 10 puntos, psíquica, física y técnicamente. Y se descuenta que Bagüí todavía tiene bastante hilo en el carreto, pues. Habría que ver cómo está en la parte física Oscar Bagüí, porque... Entonces, ¿para qué lo convoca? ¿Para qué lo tienen ahí si ya no sirve? Que lo tengan ahí y que no lo utilicen, bueno, habría que verlo, ¿no? No sé, yo por eso digo, no sé si todavía esté Oscar Bagüí como para estos partidos. Este partido ha sido exigido y de bastante sacrificio en la parte más eso nadie defensiva. Nadie discute, porque incluso ya hemos hecho notar que Lorenzi aparentemente vino con 6 volantes, pero resulta que actúa con 5 delanteros. En la parte defensiva... Cuando va al ataque va con 5 delanteros. En la parte defensiva es la que más ha sufrido el Club Sport Emelec con los embates de Orense. Se suma al ataque Cangá, aparece Jorge Matamoros, que es el que me parece ha puesto a mal traer a los defensas del Club Sport Emelec con estas jugadas donde esconde la pelota, luego la hace aparecer de nuevo. Domina bien Jorge Matamoros el esférico. Y Angulo es el otro que le sigue en esa orden de importancia. Esa es una de sus virtudes, y pues esto lo ha utilizado frente a su ex club, porque también pasó por aquí Jorge Matamoros, y ahora pues lo utiliza estas ventajas para hacerle pasar malos momentos o malos ratos a los jugadores en la parte defensiva del Club Sport Emelec. Por otra parte, en el tema del ataque, le decía que creo que el desorden es lo que ha hecho que Emelec no pueda aprovechar esas oportunidades que en algún momento se le presentó.
de arquero a arquero, el que más ha sido exigido hasta el momento es Pedro Ortiz. Ya se ensució el uniforme Pedro Ortiz. En cambio, Rolando Silva todavía no, porque el tiro libre Eso habla de que el Emelec no lo exigió, pues. el tiro libre de Rodríguez pues lo controló en 2 tiempos, pero sin ensuciarse el uniforme el jugador, el arquero Silva de Lorense. Entonces, eso es lo que decía, ¿no? Las pocas que le salieron a Emelec no las supo aprovechar porque llegan, me parece que en desorden, en las posiciones que les corresponde ubicarse a los elementos que van a la ofensiva por parte del Club Sport Emelec. A esto sumarle lo que ya decíamos que Carabalí vuelve a una posición que no es la habitual o normalmente ya no lo venía haciendo o no venía actuando en ese puesto. La desazón de Joao Rojas, que no sé por qué parece se le ha quedado el espíritu en Barranquilla y no ha venido con él todavía. Parece que viene en otro vuelo el espíritu de Joao Rojas, que lo venía haciendo bien, ¿no? Que inclusive lo habíamos ponderado porque había levantado de una forma considerable ese juego que siempre lució en Aucas y que con eso le sirvió, hay que repetirlo, para venir al Club Sport Emelec. Ahora en este partido pues no está como apagado el jugador número 10 y el número pues no que llama a que él sea el organizador de la ofensiva del cuadro millonario porque tiene la 10 en su espalda. Exige ese número que se involucre más en el partido. La participación de Dixon Arroyo, creo que por ahí vamos aceptable porque ha cumplido con el tema de contener por ese lado. La parte más, la que más ha sido afectada con los embates de Orense y por donde más ha recargado el juego Orense es precisamente por donde está Carabalí. Por ahí han intentado llegar en algunas ocasiones los jugadores de Orense, salvo la del penal que sí fue por el lado de donde se encuentra en cambio Romario Caicedo. Esa fue por el lado de allá, pero el resto ha sido todo por el costado o por la banda que está custodiando Carabalí. Por ahí han intentado llegar, por ahí han intentado hacerle daño y eso hay que tener en cuenta. Debería tener en cuenta hasta este momento el técnico Ismael Rescalvo para mandar a controlar esa situación y que no tengan esos sobresaltos que tuvieron en los primeros 45 minutos. Sí, el medio campo de Emelec no tiene mucha solvencia, como que Rodríguez no está en un porcentaje superior a los 70, 80 de rendimiento y esto afecta ya que la pelota no es bien tratada. Las veces que ha tenido la oportunidad de buscar la colaboración de sus compañeros o una respuesta adecuada, el balón no ha sido bien impulsado, salvo en el tiro libre y por ahí una que otra ocasión que entre líneas alcanzó a topar el uruguayo. El resto ha sido una intrascendencia, ha sido una imperfección permanente que preocupa para lo que viene el segundo tiempo, donde los de Orense se van a broquelar y si no hace lo adecuado el uruguayo Rodríguez, bueno, no habrá cómo romper ese cerrojo que lo viene adiestrando magníficamente el exjugador precisamente del Emelec, el señor Achillier, secundado por Costa, y 2 laterales que funcionan, a diferencia del Emelec, ¿no? Funcionan para lo que los pusieron. El caso de Cangá por la derecha y el chico Oscar Quiñones por el costado izquierdo. Hay unos desbalances en el Emelec que tiene que buscar compensarlos con una actitud distinta para el segundo tiempo, ya que a estas alturas del campeonato ya no se puede seguir improvisando, ya no se puede seguir tirando jugadores o nombres en el torneo que está ya incluso al concluir. Así que la exigencia, si se puede tomar en consideración que ha representado el Orense, ha vuelto a desnudar al Emelec en sus falencias, prácticamente en la media cancha, que no hay consistencia, y en el fondo donde todo se le complica
a Leguizamón, y cuando Leguizamón no alcanza a resolver, entonces el arquero Ortiz apareció como un ángel ciertamente en este partido, hasta atajando un penal, porque estaba regaladito el Emelec. Sí, sí, por eso decía que le debe mucho en este compromiso, Emelec a Pedro Ortiz, que ha estado atento de todas las veces que fue exigido durante la primera mitad. Está ya la terna arbitral en el centro del campo de juego, no retorna todavía el Club de Sport Emelec, parece que el discurso está siendo largo en el camerino, no es para menos, hay algunos jugadores que no están enganchados al 100% en este compromiso, parece que están con el cuerpo aquí y con la mente en otra parte, entonces por eso me parece que están demorando, y lo mismo por parte de Orense, que no retorna todavía. En cambio, ya debe ser el discurso de motivación para que mantengan lo que estaban haciendo durante estos primeros 45 minutos. Debe ser así el discurso, no me imagino, porque están, por eso es que se demoran hasta aún en retornar al campo de juego las escuadras tanto del Club Sport Emelec y Orense. Ahí están ubicando las pelotas, me parece que hubo... ¿Sabe que esta es la tercera ocasión que puedo notar que algunos jugadores de los equipos, de los partidos que hemos estado haciendo aquí en el formato radio de City Field, toman la pelota en un determinado momento y la comienzan a aplastar y reclaman que le falta aire, licenciado? Mira, el Emelec en el funcionamiento de que ha sido objeto en los primeros 45 minutos, hasta los 15 en el arranque del juego, parecía una máquina y lo embatió a Orense por todos los flancos y consecuentemente hizo méritos incluso para poder romper el cero, que finalmente no lo hizo debido a que se diluyó en los últimos 30 metros toda la intención de Emelec. No hubo la explosión de Facundo Barceló y es el mejor delantero que tiene el Emelec. Entonces pesa más cabeza que el mismo Barceló. Claro. Esa es la pregunta. Pero ha estado como habilitante. Él puso una pelota le sirvió una pelota. O sea, renunció al área y eso no está bien en un jugador que está llamado a meterla, no a sacarla. Suele hacer eso siempre Barceló. O sea, está... dentro, fuera, pero esa es la combinación que tiene con cabeza. O sea, ese es el éxito que ha tenido en esa combinación. Porque él habilita y después le habilita. Entonces le extrañan demasiado a cabeza. ¿Y qué espera el técnico que no los junta otra vez? Lo que ocurre es que Ceballos no responde a la misma que cabeza. Ahí está el desfaz, pues. Si está cabeza en perfecto estado, ponga cabeza y excluya a Ceballos. Equipos en la cancha, el partido está por comenzar en los segundos 45 minutos. Al relato viene la voz del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Gracias, aquí estamos efectivamente para el comienzo del segundo tiempo. Se inició. Entramos a la última parte de este encuentro que se mantiene empate. 0 para Emelec, 0 para Orense. Pelota en juego, regla 9. Ataca el equipo emelecista por la derecha. Leguizamón tira un centrito buscando a Zapata, pero Zapata retrocedió con Arroyo. Arroyo para Sebastián Rodríguez y a la punta izquierda con Carabalí. Carabalí para Rojas, Rojitas, ya dijimos. Está en otra cosa. Se quedó en la costa atlántica de Colombia, en Barranquilla la Bella para Joao. Paralización del juego. Se fractura el compromiso en estos instantes. Tiro libre para Emelec, que cobra inmediatamente Sosa, sin tardarse un segundo. Si el Emelec tuviera dos Sosa, dos Leguizamón que le meten ganas extraordinariamente, probablemente estaría ya labrando otra victoria, Ricardo. Fíjate cómo actúan los dos backs. Casi impecablemente Leguizamón y Sosa, pero va al ataque Orense. Se descubrió el medio campo del Emelec, la tiene Angulo, jugada para gol, borde de las 18, le va a pegar, le pegó y el arquero abajo. Impresionante el Rosso Ortiz, maravilloso, se queda con el balón. Muy bien esa reacción de Pedro Ortiz ante la llegada del jugador de Orense. Tuvo una antes el Club Sport Emelec, me parece que en los pies del colombiano Zapata.
termina buscando, sí, de Zapata, termina buscando el centro del campo del juego con un pase, pero no había quien llegue, no había quien acompañe esa jugada. A eso me refería. Las posiciones en el ataque de Emelec no están siendo respetadas y por eso no aparecen los elementos, no aparece Ceballos, no aparece Rojas, no aparece Barceló, que es el más llamado a estar esperando que llegue un esférico así. A estas alturas del torneo, jugándose la 10ª fecha, en el Emelec no se puede observar los roles determinados. Volantes son volantes, defensas son defensas y delanteros, delanteros. La pelota la tiene en estos instantes el Emelec por intermedio, sí de un genuino defensa. Aníbal Leguizamón para Arroyo y mira cómo retrocede el juego, tiene que correr rápidamente Sosa para poder agilizar el compromiso, toquecito para Arroyo, pero Arroyo la mete en una refrigeradora, congela el juego como si el Emelec estuviera ganando 3-0, remata de gran distancia Matamoros de izquierda, el arquero sale bien enchufado, bien metido en el partido Ortiz que juega impecablemente, la va tocando para Sosa para Leguizamón, viene el más técnico, Leguizamón, otra vez para Ortiz que le estaba pidiendo, lo que más le gusta a Ortiz, usar los pies, toca de derecha para Sosa, va Sosa por el costado izquierdo, si me das el nombre de Sosa todavía está con el balón, Lucas Sosa dejó el pase para Carabalí al medio para Arroyo, en el círculo central de la cancha, donde comienzan los partidos, está empujando el balón Arroyo, porque no lo juega, lo empuja para Leguizamón, nuevamente Leguizamón le dice, toma negro, ándate, ya retrocede el juego, para Lucas Sosa que la proyecta por el medio, estaba cayéndose Ceballos es un jugador que no la mete, no siente la camiseta del Emelec, eso sí, lo digo sin temor a equivocarme, Ricardo. Sí, eso justamente le iba a decir. No la es mete, un pecho frío, dicen en el Río de la Plata. No la mete, no la siente, por ahí ha hecho algunos goles, sí, pero en esta jugada, por ejemplo, le tocan la pelota y no sabía qué hacer, no sabía cuál es la siguiente jugada que va a realizar y la termina perdiendo, obviamente, pues porque no está concentrado en lo que está sucediendo acá. Se parece a Rafael Santos Borré, un crack en River y un adefesio en la selección Colombia. Ahí sí que se equivocó Rueda del medio a la mitad, porque cuando se metió Falcao o Falcón, las cosas variaron rotundamente, pero parece que fue muy tarde, ¿no, Ricardo? Sí, debió haber ido con Duván. Desde el vamos con Duván Cedeño. Duván Zapata. Con Duván Zapata, el caso de el Tigre Falcao. Este nombrecito de Duván no es común, ¿no? Le nombraste a nuestro amigo y colega Duván Cedeño. Bueno, eso no está de más, pero es Duván y la pelota la tiene el equipo de Emelec por el costado derecho, por intermedio de Zapata, el ex Millonarios de Bogotá, pero mira lo que hace con esos centros. Pasarán los minutos, pasarán las tardes, pasarán las noches, pasarán los días y el Emelec no hará un gol. Difícilmente lo va a conseguir así, ¿no? De esa forma, ¿no? Si cambian la manera de actuar, sí. ¿Cómo la mete de una manera tan displicente ahí Zapata? Le entra esa pelota. Lo que es peor es que hace el enganche cuando está solo. El enganche tiene que hacerlo cuando está con el rival al frente, pues. ¿Para qué hace el enganche cuando está solo si no nadie lo va a cubrir ni nadie lo está estorbando? 6 minutos ya del segundo tiempo. Vuelve el Emelec a intentar mostrarse como en el inicio del partido. Hasta los 15 minutos que daba la sensación. Estábamos frente a una maquinita y ahora están los azules dominando por Leguizamón. Punta derecha. ¿Quién tiene la bocha? Romario para Leguizamón. Toca hacia atrás, insisten en el fútbol regresivo, la impulsa el arquero, el Rosso Ortiz para Sosa, viene Lucas que se va, emprende la carrera, emprende la fuga, la colocó para Barceló, que devuelve a la punta, donde está apareciendo Carabalí con Rodríguez hacia la derecha para Barceló, se sale de los últimos 30 metros, viene ahora Zapata colocando para Arroyo, golpe de cabeza de Rojitas, impulsó para Rodríguez y Rodríguez la va concediendo, entregando por la izquierda que se metía Sosa, la pelota se fue a un costado lateral para el Emelec.
La tienda deportiva Pulimagen, personalizada, sublimación y genteografías, equipos deportivos y todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés Mezzanine frente al Supercines. Hoy llamando al 099 944 6636. Nuevamente Lucas Sosa se convierte en el mejor delantero por la izquierda. Tira un centrito, pero el árbitro estaba paralizando el juego. Está indicando que había falta. Hay un tiro libre entonces para los hombres verde y blanco de el Orense de Machala. Exactamente 8 minutos. 8, ¿no? 8 del segundo tiempo. No pasa nada en el tanteador. 0 para Emelec, 0 para Orense. Me vuelvo a meter en el partido. Mete el pecho ahí. Brian Carabalí amortiguó el balón. Un momentito, como si tuviera un colchón, lo suelta para Leguizamón y para Romario Caicedo. Viene el eterno Romario Caicedo, una vez más para Leguizamón, el más técnico, la juega hacia la punta, va entrando Barceló, cayó el uruguayo. Lo derribaron a Barceló, es que está jugando por fuera Barceló. Ha renunciado hace ratos al área, lo extraña mucho a Cabeza, con Cabeza es otra cosa, ¿no? Claro, se entienden bien porque sale Barceló, se queda Cabeza, sale Cabeza, se queda Barceló. Entonces, esa es la situación que acá no está funcionando, me parece. Y sí sabes quién lo está marcando y quién lo ha expulsado de los últimos 30 metros a Barceló, ¿no? Gabriel Achillier. Nada menos que el ex capitán del Emelec, el Gabo Achillier. Desde el costado derecho va a venir un tiro libre que favorece a Emelec. ¿Quién mejor que Achillier para conocer a Emelec, verdad? Por supuesto. Conoce al dedillo este escenario deportivo. Todos los tejes y manejes del funcionamiento del Emelec lo sabe íntimamente Gabriel el Gabo Achillier, que de México vino a reforzar a Orense, el cuadro verde y blanco que va a soportar un tiro libre desde el sector derecho de la cancha, en terreno que defiende el Orense. Cobrará Sebastián, viene Rodríguez, le entra Zapata, pero mira cómo cobra, qué desdén el tiro del colombiano, y ya no es el primero en este partido. Se parece a Cuadrado. Ya es como 5 o 6 intervenciones horrorosas del colombiano Zapata. Así es, se parece a lo que estábamos observando ayer con Cuadrado, ¿no? Que cobraba tiros de esquina, pero de una forma tan displicente que por cada tiro de esquina mal cobrado debían ponerle una multa. Así de sencillo. Es la línea de Rodríguez, me refiero al volante del Emelec. Sí, es verdad. Se ha contagiado el vecino del norte, el fútbol colombiano. Jugadores que aparentemente son dueños de un buen nivel. Es increíble que cuando deben sacar precisamente a relucir su nivel, se vuelven unos torpes. Que le pegue así, es una estafa para que diga que es colombiano, ¿no? Y es una mentira en todo caso. Claro. Y el balón lo viene dominando. Otra vez el Emelec por intermedio de Sosa. Sosa templa el tiro hacia la izquierda. Rechaza a Achillier que se multiplica. Sin embargo viene Carabalí acomodando para Zapata. Zapata para Carabalí de media vuelta. Trata de rematar, pero está Godoy. Rechaza bien Cangá. Cangá le pega un puntazo al balón. El esférico va hacia el costado derecho para Angulo. Va de prepo Angulo. Allá va de guapo. Llevándose ese esférico frente a Sosa. Viene a cerrar el argentino y contuvo bien. Ahí estuvo Sosa, porque se iba Julio Angulo. Excelente, sin comerse la mague. Sosa le marca parado y lo termina arrebatando el esférico. Sin apelar a la mala intención, ni a la fuerza. Y la pelota la tiene ahora Achillier, que va al ataque, impulsando el esférico hacia la izquierda para Marlon Quiñones, el pelo pintado. Remata de zurda, topó en un zaguero. Irremediablemente se fue al córner, tiro de esquina para Emelec. Amarilla para Silva para que la tenga en cuenta. ¿Para quién? Para el arquero de Lorense, Silva, amarilla. ¿Por qué? Por demorar el juego. Ah, ya, está lesionado Julio Angulo. Cayó Angulo. Y habrá córner para el equipo verde y blanco de Orense. Parece que dije para el Emelec, ¿no? Pero es para Orense, el tiro de esquina. El segundo del partido para Orense. Todavía se encuentra tendido sobre el engramado de la canchita del Estadio Capuel el formidable delantero Julio Angulo.
una fuerza enorme, ¿no? Vea, ¡Qué lomo tiene el número 17! Ahí le estaba mandando la repetición de la jugada de Sosa para que la vea más pausada, más cerrada, como el jugador de Emelec no se come la mague y con una pierna le termina quitando el esférico a Julio Angulo, que iba a una velocidad impresionante. Cuando quiso enganchar el número 17 del cuadro de Orense, ahí estuvo presente la humanidad de Sosa. Y también ahí les pongo la experiencia de Sosa. También ahí le mando otra vez la imagen de Rescalvo. Quítamela porque quiero ver el juego. Que está con cara de suceso. Quiero ahí. ver la cancha. Que está con cara de suceso, Ismael Rescalvo. ¿Y por qué no me dices que está García Soler también en primer plano en la otra cabina de City Field TV, donde se repiten las jugadas? Habrá córner para la reanudación del partido en regla 8, que cobrará Orense. Olger Matamoros al cobro. Allá va el petizo Matamoros. Le han llamado para que cobre ese tiro de esquina y lo va a efectivizar en regla 17. El Chicharra Matamoros está palpitando el primer gol del partido. Matamoros que va a cobrar. Le entra en el córner de derecha. Golpe de cabeza. Trataba de meterla allá a Asís, pero resolvieron los jugadores del Emelec. El árbitro finalmente dice que había aparecido también a Chilier y es lateral para Emelec. Yo no sé, licenciado, si ahí vamos a estar de acuerdo, pero ese tipo de cobros o de esa forma como cobró Matamoros, a mí me parece que no es la adecuada. Tiene que la pelota ir al centro. Es que no todos siguen la línea de Rodríguez, claro, así que no te sorprendas si están justamente al frente de Rodríguez. Está el maestro de los desentono en el tema de los córners y la pelota la tiene el equipo de el Orense por intermedio de Rolando Silva. La juega hacia la izquierda para Quiñones Marlon, golpe de cabeza bien de Julio Angulo, toquecito para Olger Matamoros, se interpone la figura de Sosa. Se corrió el argentino como 40 metros para cerrar, apagar el incendio, y es saque de costado que favorece al elenco de Machala, a la representación de la provincia del Oro. Está allí para la ejecución del saque de costado Marlon Quiñones, la va tocando cortito para Angulo, que devuelve a Marlon. Marlon Quiñones remata de izquierda, viene Zapata, impulsa para el más técnico Leguizamón, que rechaza en largo, golpe de cabeza espectacular de Acosta para el Orense, que se sigue encimando. Ya el Emelec no le pudo repetir la dosis del primer tiempo, es decir, tenemos 15 minutos menos y el Emelec es el que menos ha llegado hacia la portería, que en este caso es de Orense. Menos tiempo duró en esta ocasión la tenencia y el ímpetu y las ganas que puso el Club Sport Emelec. Pues ahora Orense ya le tomó el pulso y comienza a hacerle lo que le estaba haciendo en el primer tiempo, llegarle por todos los frentes de las formas que pueda el Orense al cuadro millonario. Al borde de la expulsión entonces juega el arquero Rolando Silva. Está amonestado por quemar indebidamente algunos segunditos en el tiempo. La próxima le sacará la tarjeta roja con toda seguridad el árbitro Alex Cajas, y el Emelec que domina por intermedio de Romario Caicedo. La va jugando, tocando para Leguizamón, impulsa para el aguerrido Sosa, Lucas Sosa con Ceballos, que apareció a los tiempos por la izquierda con Carabalí, toquecito para Arroyo, para Ceballos, que la recibe de Prepo. Se va el Emelec por la punta izquierda, Rojitas, pero lo que hace Rojas, la mandó a una de las plateas, es decir, por los cielos de Guayaquil, el remate de Rojitas, que topó en un zaguero y se hizo córner, tiro de esquina para Emelec, córner. El segundo del partido para Emelec. Ya sabes quién tiene el bate, ¿no? Rodríguez. Le pega Rodríguez de derecha a las manos del arquero Rolando Silva. Le atinó a Silva. Oye, Rodríguez, no está Cabeza, no está Barceló. Y entonces, ¿para qué cobras de esa manera? Bueno, pero al menos la tiró esta vez al centro del área. No le dio el destino que era el le pedía a Leguizamón, que se había corrido como 70 metros.
y el pobre se quedó con las ganas de meterle un gol a Orense. Ya saben que Leguizamón es certero en el momento en que le viene una pelota bien jugada desde el tiro de esquina. Leguizamón le dice, oye Rodríguez, así no Rodríguez. Rodríguez, despiértate Rodríguez. Ataca Julio Angulo, se cayó solito Angulo y ahora remata. Potentísimo, ¿no? Tiro de Godoy, que quería su gol, el exjugador de Emelec. Decir que Orense tampoco es que tiene los mejores elementos en la ofensiva para enfrentar a Emelec, ¿no? Porque contrario, de ninguna manera. De lo contrario estaríamos hablando de otra historia con todas las facilidades que le ha dado Emelec para que le llegue el Orense al área que le toca defender, ¿no? Emelec en esta oportunidad, para la gente que nos está escuchando, está ubicado o le toca defender el arco que da hacia la Piemontúfar. Entonces, con todas las facilidades que le ha dado Emelec Orense para que le llegue, si tuviera elementos más capacitados, otra sería la historia. Evidentemente, a la mano derecha de su televisor, usted encuentra al verde y blanco de Orense, y hacia la mano izquierda en este segundo tiempo, el glorioso Club Sport Emelec, que se va al ataque por intervención de Barceló. Barceló que la va colocando ahora para Caicedo. Romario tira un centro, rechaza espectacularmente a Chilier y la pelota le quedó a Marlon Quiñones y viene allá Oscar rechazando el otro Quiñones, la esférica finalmente para Montaño, para Julio Angulo, de contra se van los de Orense, lindo toque de Angulo hacia la derecha, va llegando Asís, tiró sobre la portería, remate violento, asesino, se va por los cielos de Guayaquil, otra vez llegó Orense. Tremendo zapatazo del jugador de Orense, ¿no? Y que terminó pues casi rozando Pedro Ortiz, afortunadamente no, porque de lo contrario hubiese sido un tiro de esquina en favor del equipo visitante. Saliendo Romario Caicedo por el sector derecho. Romario no puede contener frente a Asís, que la bota al saque de lado. Va a practicar de manos la reanudación del juego. El Club Sport Emelec por intermedio del eterno Romario Caicedo. La colocó ahí para Barceló. Golpe de cabeza de Julio Angulo, que quizá es el más codicioso delantero que ha presentado Orense en este partido. Tiene la camiseta número 17. Sí, pero me parece que a eso hay que sumarle otras cosas más para que funcione mejor Angulo. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las noticias y novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional, este y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de Cityfield TV. En YouTube, síguenos y suscríbete. En Orense están un par de extranjeros, entre ellos Sornomás, hijo del pirata Sornomás, que fue figura de San Lorenzo de Almagro en el balompié gaucho. Así que seguro que están programados para el resto del juego. Por la derecha viene Romario Caicedo. Caicedo tira un centrito, falló el arquero, pegó en el palo y salvó. Parece que salvó a Chilier de la raya, salvó el exjugador del Emelec. Estaba para gol el Emelec, devolvió el palo en el primer remate de Caicedo. Y finalmente a Chilier con el último aliento sacó de la raya el balón y le pega un cabezazo espectacular a Rodríguez. Después de que se empleó a fondo a Chilier, Rodríguez fue y le dijo, eres un... Bueno, ¿qué más le habrá dicho? Sí, ¿qué más le habrá dicho? Y a Chilier, que es un cristiano, le metió un cabezazo asesino que lo tiró al uruguayo y el árbitro no dudó y sacó tarjeta roja. Se va expulsado a Chilier. Los dos. Ah, mutuo fue. Claro, el otro le agredió verbalmente, pues. Sí, los dos se han expulsado. Se va expulsado Sebastián Rodríguez y se va expulsado también Gabriela Chilier. Ahí está el tema de... Ahí se armó la pelea. Ahí le da el cabezazo, ahí se lo dio. Ahí le da. A Chilier es cristiano, pero no aplica la de la otra mejilla, ¿no? Devuelve. Uy. Ahí vea. Le rompió la nariz. Sí le dio. Lo partió, ¿ah? Sí. Es que a Chilier tiene como 180, 200 libras en su humanidad. Solo en la cabeza, ¿por qué? No digas eso tampoco. Pero se aplica el peso, pues no, para que siente el golpe. O sea, es que tiene... Pero la falla la origina el arquero ese Rolando Silva.
La pelota entró. Entró la Por pelota. aire entró el balón. Sí, a mí me Entró parece el que balón, gol. sí, entró. Era gol para el Es gol Emelec. de Emelec, sí. Era gol para el Emelec. Por ello reclamaba iradamente Rodríguez, porque ciertamente que la pelota ingresó. Y a Chilier en la clásica. En el Emelec hacía siempre eso. ¿No crees que entró? No, es el 50 el que la saca. A Chilier, Ah, ya. a Chilier la Oscar mete. Quiñones. A Chilier la mete porque le pega en la espalda a la pelota. A Chilier. A Oscar Quiñones es el que salvó. Sí, así es. No es que salvó, la sacó ya lo que estaba, todo el cuerpo del balón por aire. Y esto es reglamentariamente gol. Me parece que le están diciendo eso al juez central y parece que va... No, porque sería tardío, ¿no ves que no hay VAR? Y entonces ya sancionó un siga, eso fue un siga, porque no hubo saque de gol, pues. Continuó el partido, cuando la pelota había traspuesto por aire todo su cuerpo, la esférica, y el árbitro y el juez de línea especialmente no se percató, y luego el tema del incidente ya es otra cosa, Ricardo. Se va Olger Matamoros, me parece. Se va Olger ¿También Matamoros expulsado? y Lorense. No, va a salir para la variante por que se fue expulsado a Chilier. Sí, pero ahí sí que le perjudicaron al Emelec, porque pegó en el palo en principio y el Y era segundo gol, sí. remate era de Rodríguez, ¿no? ¿O quién le dio ahí? Parece que es Sosa el que le pega. Bueno, el que quien quiera que le haya pegado, convirtió el gol, pero apareció el zaguero Quiñones, Oscar Quiñones, e interceptó al balón antes de que caiga, pero ya eso era gol para el Emelec. Entró López con el número 9 y se fue Matamoros del campo de juego con el número 10. López Pesano, ¿es este? López Pisano, así es. ¿Pesano o Pisano? Pisano. Este es otro ex Emelec. Sí, claro, argentino. Joel López Pisano, sí. Entonces entró Joel López, atención, camiseta número 9 para la representación de Lorense y se fue Olger Matamoros. Ahora lo cierto es que en defensa no va a sentir la ausencia de Achillier el cuadro de Lorense, porque tenía 5 defensas. Entonces, ahí se acomodan, ¿no? Ve ahí otra variante en el Lorense. ¿Quién más? Ahí reflejó el nombre de Sí. Pisano, pero tú Ya estás le- encargado de eso. le confirmo. Yo en cambio, a transmitir lo que acontece. Vuelvo la mirada del encuentro. Atención que la tiene el Emelec por intermedio de Zapata. Estaba cayendo Asís y el árbitro dice que hubo falta de Asís. Tiro libre para Emelec, que fue perjudicado por la lente del árbitro Alex Cajas. Bueno, van a decir es que la jugada fue Se rapidísima. fue Montaño, ingresó Caicedo con el 34. Caicedo, el 7 se fue. Sí, Montaño. Y entra Caicedo, ¿con qué número? con el 34. Y juega de aquí hace ratos que viene jugando con 10 hombres el Orense por la expulsión de Achillier. 34 para Caicedo. Sí. Va a venir un lanzamiento para la representación emelecista. Vamos Emelec, dice la tribuna. Atención, va a venir el lanzamiento por intermedio en estos precisos instantes de Rojitas. Rojitas le pega de derecha, golpe de cabeza del recién ingresado López Pisano. Saque de costado para la representación de Emelec, el lateral de Rojas. Rojas intentaba con Romario Caicedo, 2 hombres lo marcaron. El balón se va otra vez fuera del terreno. Saque de banda. Repone con las manos allí Caicedo. Caicedo para el Emelec que se afana en poder meterle un gol. Ya lo hizo por el árbitro, no se percató. Y de ahí en más entonces le perjudica esto pues al Emelec en condición sobre todo de local, Ricardo. Por supuesto, porque ya estaría ya arriba en el marcador el cuadro millonario con esta entrada que consiguieron, ¿no? Ese remate de Sosa, que se nota como la pelota, todo el cuerpo de la pelota completo atraviesa la última línea, que es la que delimita la portería que está defendiendo Silva. 25 minutos y algunos segunditos más. Bueno, me vuelvo a meter en el juego. Que está determinando 0-0 hasta el momento la presencia de Lorense en el estadio, en la canchita del Capuel. Se malogró un penal y se invalidó una legítima conquista del glorioso Club Sport Emelec. Esto que quedará ya en la historia. No va a rever el árbitro definitivamente. Y ahora el balón es de Asís.
Así se está impulsando para los rojo, perdón, ¿qué rojo? Los verde y blanco, el equipo Green de Machala, el Orense, la pelota la tiene por el costado izquierdo, estaba tratando de salir ahí el 17 Julio Angulo, que es el más voluntarioso delantero que ha presentado Orense en este partido. Sigue de pie a propósito Angulo, tiene a Pisano, a ver si hacen allí una combinación, pero el balón es del Emelec por intermedio de Zapata. Emelec con 11, el Orense con 10 por la expulsión de Achillier, la tiene Barceló, ahora Barceló es el que asiste, Barceló es el que toca, Barceló es el dueño de la batuta, Ricardo. Los dos con 10, los dos con 10. Ah, se fue Rodríguez, Rodríguez ¿ah? se fue expulsado también. Perdón, efectivamente, el árbitro consideró agresión mutua. El uno habló y el otro pegó, ¿no? Sí. Eso fue. Sí, eso fue. Y todo fue delante del juez central, entonces no había pierde ahí. Vamos a ver Uno si vino a pegar, el otro vino a insultar. Entonces, es ahí se verdad llevaron que la los otra parte. equipos juegan mejor con 10 que con 11, como sostiene ese técnico extraordinario que tuvo el Milan italiano. Los equipos muchas veces juegan mejor con 10 que con 11 y ahora cayó uno de esos 10, Barceló, al borde de las 18 yardas, hay un tiro libre peligroso contra la portería de Silva que falló horriblemente en esa jugada que terminó en gol del Emelec y que el árbitro le negó. Esta es una gran oportunidad para el cuadro millonario, esperemos que la ejecuten bien. 27, casi 28 minutos de este segundo tiempo. Que 27, 22 y medio minutos, ¿no? 22 y medio minutos en este partido en que se mantiene el 0-0 en el estadio Capuel. Aproximadamente 22 metros de la portería que defiende Rolando Silva. Silva que no pudo silbar en un tirito que venía desde la derecha proyectado por Romario Caicedo y el toque también previo de Rodríguez y el balón que dio incluso en esa jugada en el palo. Luego remataron los del Emelec, pasó el globo por aire, la línea de sentencia y el árbitro no lo convalidó, pero ahora el Emelec va a cobrar un tiro libre y puede terminar en gol. Apronten las gargantas emelecistas, va a lanzar en estos instantes, ahí Ceballos, se cuadra Ceballos, Ceballos le va a entrar con el pie derecho, aunque Zapata también está predispuesto para eso, viene Ceballos, le pega arriba, lejos del arco que defiende Silva, se fue el esférico por los cielos de Guayaquil, saque de portería para Orense. Ahí sí no sé qué decirle, pues estaban los dos que han venido pegándole mal a la pelota. Hace rato lo hizo Zapata, ya en esta oportunidad lo hace Ceballos, pero no sabría, pues no, estaban los dos, ahí tomaron la decisión, lo echaron a la suerte y lo terminó pegando Ceballos y la pelota se fue por encima del arco que defiende Silva. 29 minutos, casi 30 del segundo tiempo. Podrán repetir 100 veces y las 100 veces se comprobará que hubo gol en esa jugada que previamente pegó en el palo Ricardo. Pero el árbitro no le va a cambiar la historia porque parece que le hace falta lentes al señor Cajas. Estamos ya en 30 minutos de la segunda mitad. Restan 15 y los de Orense que se abroquelan con todo en el fondo. El Emelec trata de romper ese esquema defensivo, pero no tiene un especialista para tocar el balón hacia las espaldas de los defensores del Orense. Sale por la derecha probando otra fórmula. Entra Caicedo por la parte diestra. Está conteniendo bien uno de los Quiñones en el equipo de el Orense. Marcó ahora Julio Angulo, lateral que favorece a la escuadra de Emelec. Allá van los azules, ¿dónde está el balón? Lo tiene Leguizamón en la mitad de la cancha que defiende Orense, donde se pierden y se ganan los partidos. Sosa le pega de izquierda, Sosa, y ahora sí seguro, el arquero Silva, él sabe lo que hizo en esa jugadita que terminó en el gol que no convalidó el árbitro, Ricardo. Así es, sabe que te salió errado el portero del... Ahí te están repitiendo, mira, sí. Es Ceballos el que da en el palo. Y es Ceballos del remate también que hace el gol. Decíamos que era Sosa, pero es Ceballos el que termina rematando. Y entró 1 kilómetro esa pelota
de manera que el árbitro se tragó su apreciación y consecuentemente le negó la posibilidad al Emelec de ponerse en ventaja. Pero Emelec tiene que seguir batallando. Todavía el partido no ha terminado. 31 minutos y algunos segunditos más. Tiro libre para el glorioso Club Sport Emelec en la mitad de la cancha, donde comienzan los partidos. Se reanudará el juego porque están haciendo cambios los hombres de Orense. Se va Julio Angulo, el número 17, ingresa con el número 5, Sornomás. El Pirata, este es del Sornomás Junior. Entra Sornomás, camiseta número 5. Nicolás Sornomás. Jugador de características eminentemente defensivas, incluso por el número en su espalda. Nicolás Sornomás se va sumando a esto que quiere Lorense, el empate, al menos que vino a buscar con sus 14 puntos y está totalizando momentáneamente a falta aproximadamente ahora de 11 minutos, a falta de 11 minutos, 0-0, que le daría un punto y sumaría 15 cuando concluya este partido, que es la apertura de la 10ª jornada en el campeonato nacional. Y cuidado, se le complica al Emelec y se queda sin nada en este encuentro. El balón que va controlando, Ceballos se lo entregó a un contrario, ataca el Orense. Menos mal que no hay peso ofensivo en el Orense, porque ese regalito que le hicieron precisamente a uno de sus delanteros murió en el rechazo del arquero. Bien potente Ortiz, pelota fuera de la cancha, saque de costado para la representación de Orense, por intermedio en estos momentos de Acosta que la va jugando, tocando para Sornomás hacia la punta derecha, va metiéndose con todo el equipo de Orense. Juegan con 10 hombres estos representativos por las expulsiones de Rodríguez por Emelec y Achillier por el Orense. Remataba potente Angulo y el arquero se luce otra vez. Y otra vez Ortiz, el balón al córner, tiro de esquina para Orense. El tercero de partido para Orense. Se va Corner. ¿Quién ingresó? Gracia. Ángel Gracia. Se fue Carabalí, entra Angelito. Pero no Mena. Es Gracia. Si entra con Gracia el jugador de Emelec. Pisano cobra de izquierda, se levanta bien el arquero. Atenaza con seguridad. Por aire difícilmente pierde el gigante portero del Emelec, Ricardo. Sí, es complicado que por arriba le puedan ganar al portero millonario. Domina bien la doble cancha y ya está perfeccionando su juego con los pies. Es decir, para lucir completo quizá al término de este campeonato. Pedro Ortiz, hay golpe de cabeza de Cangá, se va refugiando en el lateral, sigue martillando el Emelec, mientras haya tiempo muchachos, en procura de romper el cero, la tiene Ceballos, de media vuelta la va colocando, la va jugando para Leguizamón, toca para Arroyo para Leguizamón el más técnico defensor, la va impulsando para Ceballos que devuelve con Rojitas por la izquierda, se mete el equipo del Emelec, todavía Rojas corre como 60 metros, la va colocando para Arroyo de media vuelta, la enganchó con Barceló, toca para Gracia, es Romario el que tira un centro, golpe de cabeza, va restando Cangá, la pelota queda vivoreante, al borde de las 18, pégale de ahí, la tocó rasante Arroyo, entraba Romario Caicedo, pero aparece una mole llamada Pisano, está gordísimo, ¿no? El argentino, y la botó coincidentemente fuera de la cancha, lateral para el equipo de Emelec, dice que hizo falta ahí a uno de sus contrincantes y le sacan tarjeta amarilla al exjugador del Emelec, Pisano. No, me parece que la amarilla es no por la falta, sino por el comportamiento de Pisano después de la falta cuando reclama al juez central. Me parece que lo toca, lo empuja, le hace dar la vuelta inclusive, me parece Pisano. Ya va a ver la repetición y mismo se la ponemos para allá, para que la vea. Bueno, en todo caso sigue martillando el Emelec, que reclama una mano que no existió de el zaguero Acosta, camiseta número 3, cuando cabeció Rojitas, se lo llevó a un adversario, a Asís,
Todo esto se ve en la repetición simplemente. El partido está paralizado. Hay jugadores tendidos sobre el engramado, Ricardo. Vale decir o vale Ahí está resaltar- Pisano. Sí, está con la amarilla. Viste, le sacaron amarilla. Vale resaltar que algunos jugadores de Lorense bastante agresivos, como el caso de Pisano, en el tema de reclamar al juez central y por eso se llegó la amarilla. Bueno, entonces, camiseta número 9 para Pisano y tarjeta amarilla para el argentino, que en algún momento se puso la gloriosa camiseta del Club Sport Emelec, el primer campeón ecuatoriano. La está viendo cuadrada cuando quedan 9 minutos, jugados 36 del segundo tiempo. Desde el costado derecho se va a movilizar el balón, se va a reponer el juego en regla 8, porque aplicó regla 15 lateral para el Emelec, el árbitro Cajas, que le está debiendo un gol al conjunto millonario. Movió allí Caicedo, pero la pelota responde bien. El sistema defensivo es una muralla. El equipo de El Orense defiende con todo. Atención, el Emelec vuelve a atacar por intermedio de Leguizamón. El problema es que el Emelec no va al ataque, Ricardo, sino a la carga. Y ahí muy difícil, ¿no? Sí, por eso le decía hace un momento que, y eso que ahora ha mejorado en algo Emelec en sus llegadas en contra de Orense, ¿no? Pero siguen llegando desordenado, atropellado, y eso es lo que no le da claridad para las llegadas que tiene. 38 minutos, restan 7 y terminará este partido con un 0 gigante en el Estadio Capuel, en la canchita de la calle San Martín. No se rompe el 0, no llega la alegría del gol, no hay el momento sublime, pero muchachos del Emelec, todavía el encuentro no ha terminado. El balón lo tiene esa molecita que es Julio Angulo, la va tocando, entregando ahí rápidamente. Se metía Caicedo, pero el arquero, el Rosso Ortiz, siempre atento, ¿no? Qué diferencia al Ortiz, que actuó en algunos partidos del torneo Apertura, que finalmente lo ganó el Emelec, Ricardo. Sin embargo, los números siguen siendo duros con Emelec en esta noche. 11 remates se cuentan para Orense, 6 al arco, 7 para Emelec y 2 al arco para el cuadro millonario. Y cada vez está más lejos de poder unificar el título y evitar una final. La pelota la tiene el elenco del Emelec por intermedio de Barceló. Viene el uruguayo. Era Zapata el que colocaba el pase para Leguizamón. Leguizamón con el aguerrido Sosa. Viene Lucas Sosa. Toca por el medio. Atención, que la va recibiendo. Otra vez el mismo Zapata. Toquecito hacia la derecha para Romario Caicedo, que entra como una bala. Le pega potente. Golpe de cabeza y gol 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 de Zapata. ¡Gol! De Emelec, 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 Emelec. Así. Alexis Zapata. Para mí que era Zapata, pero lo festeja Barceló. Quedó lesionado Zapata en un centrito que vino con mensaje de gol, y el Emelec lo metió al balón exactamente a los 39 minutos del segundo tiempo. No hay nada que hacer, parece que también la pelota por aire había salido, pero Zapata avanzó a cabecear y de frente hacia la portería de Silva, que falló, la metió y se dio contra uno de los postes y quedó prácticamente lesionado el jugador, el colombiano Zapata. Bueno, hincha del Emelec, levántate, canta tu alegría. Los emelecistas se abrazan hasta sin conocerse. El estruendo que trepa al cielo hace estallar los corazones azules. Se llenó la boca de gol Zapata. El corazón se le quería salir al colombiano. Impresionante, maravilloso. No hay nada que hacer. El balón está dentro. Emelec tiene 1. Orense nada.
Orense 0. Es una gran jugada en donde interviene Facundo Barceló, por eso la festejaba. Él habilita o le da el pase a Romario Caicedo para que este lance el centro y termine llegando Zapata con ese cabezazo bastante fuerte, inclusive se chocó, como lo dice licenciado hace un momento, contra uno de los postes, terminó arriesgando el físico, pero marcando el gol en favor del Club Sport Emelec. Esto pone las cosas diferentes. 1 para Emelec, 0 para Orense. Cabeció con el alma, con la vida y mandó el corazón en esa jugada el ex Millonarios de Bogotá, Colombia, Alexis Zapata. ¡Espectacular! Señoras y señores, nuevamente Orense, con la sangre en el ojo, va saliendo por intermedio de Caicedo, se le escapó el balón a Caicedo, el árbitro va determinando saque de portería para el Emelec, aplicando regla 16, 42 minutos, quedan 3 en nuestro cronómetro, más obviamente los que reponga el árbitro Cajas, que se estaba tragando un gol, menos mal que el cabezazo de Zapata ya puede hacer olvidar a los emelexistas lo que determinó horriblemente el árbitro Cajas en una legítima conquista que no la convalidó en este mismo partido. Allá va el arquero Ortiz, ya con las instancias definitivas del encuentro, jugando con el pie derecho a terreno del Orense, golpea de cabeza Marlon Quiñones, la toma otra vez el Emelec, por Sosa, la impulsó a terreno contrario, la va deteniendo Cangá, Cangá para Sornomás, Sornomás hacia la derecha, va movilizándose el equipo del Orense por Pisano, Pisano hacia atrás para Acosta, ahí está Acosta, Acosta con Asís, Asís que se mete en la bomba del centro, donde comienzan los partidos, se está entregando para Pisano, Pisano que la va devolviendo, una vez más, se entretiene un momentito, la juega para la posibilidad en estos momentos de Caicedo, entraba Caicedo, pero rechaza decidido el otro Caicedo, sin embargo no salió el balón, lo encontró Acosta, Acosta para Asís, Asís del equipo Green de Machala, va el Orense por intermedio justamente de Asís, Asís que la va tocando para Sornomás, en la derecha, la puso por el medio para Caicedo, este con Pisano, no puede rematar, saca bien el Emelec, el árbitro está indicando que hubo falta, no, aplicó norma de ventaja, dijo siga, siga y ataque el Orense. Trataba de cabecear Caicedo, la toma Pisano, la baja con clase en el medio campo que defiende el Emelec, les estoy relatando, atacando, atacando, nuevamente, ahora Caicedo tira un centro, golpe de cabeza, no prospera de Pisano, finalmente la saca Barceló en la posición de zaguero central, lo reemplazó un momentito a Sosa y rechazó el uruguayo que se va al ataque por la derecha con el autor del gol, allá Zapata. Estaba marcado por Oscar Quiñones, no sé qué ocurrió y el árbitro está determinando tiro libre que favorece al cuadro de Orense, Ricardo. Una falta que se dio ahí en la cancha cuando estaba saliendo el jugador Quiñones, estaba saliendo también Zapata, fueron a disputar una pelota, alzó de más la pierna el jugador de Emelec y esto pues determinó en una falta a favor del Orense. Cityfield TV, programas en vivo, si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas, consulta al WhatsApp 099-583-7405, tienda deportiva Polimagen, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés Mezzanine frente al Supercines, hoy llamando al 099-944-6636, aquí en Cityfield TV. Está la voz del Raptor de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Entra Lastre, sustituyendo a Zapata, el hombre que puso la alegría en el Estadio Capuel esta noche. Rompió el cero el colombiano. Y también se va Rojas, me parece. Están sustituyéndolo por la presencia de Jefferson Caicedo. Así las cosas entonces, ya prácticamente concluyéndose este encuentro. Todo el pescado está vendido a favor del Emelec con el golazo de Alexis Zapata, que había estado deslucido en el partido y apareció precisamente en los momentos más
importantes que lo precisaba el Emelec y cabeció con el alma, con la vida y con el corazón el ex Millonarios de Bogotá. También jugó en el Deportivo Cali, la amenaza verde de Colombia. Va rematando Sornomás, la pelota que rebota en la gente del Emelec y se va a un saque de costado. Lateral que va a hacer, lo va a ejercer Asís. Repone en regla 8, la va colocando para Pisano, Pisano con Sornomás, lo juegan bien con Caicedo, otra vez para Asís, Asís con Sornomás, Sornomás con el balón, quieren el empate, los hombres de Lorense, 6 minutos está reponiendo el árbitro Cajas, que tiene una pésima visión, remata potente, ¿no? Le dio de izquierda allí Caicedo, balón que se va junto al segundo palo del arco que defiende Ortiz, saque de puerta para Emelec. Ahí está pues intentando llegarle con peligro el Lorense en lo que resta de este compromiso y pues va cayendo en el marcador y esto lo obliga al cuadro que visita, al cuadro de Machala, que visita el Estadio Capuel, a ir con todo en contra de la portería del Club Sport Emelec. El equipo Green de Machala está cayendo por la mínima diferencia, 1-0 a los 39 minutos, gritó Alexis Zapata, que ya no está en el partido, pero no dan su brazo a torcer los hombres de García Soler y van al ataque por intervención de Marlon Quiñones, toquecito ahí con Acosta, Acosta con Sornomás, nuevamente el esférico para Oscar Quiñones y el pase hacia la mitad de la cancha, donde está Asís, allí en el sitio donde comienzan los encuentros, la va tocando el equipo de Orense por Cangá, Cangá hacia la derecha para Pisano, con Sornomás, Sornomás para Cangá, deja pasar para la posibilidad de Asís, Asís que la va encontrando, Pisano que va a tirar de izquierda, Pisano, tiró sobre el arco, por los cielos de Guayaquil, saque de portería para Emelec. Este jugador que tampoco fue de lo más destacado en su paso por el Club Sport Emelec, ahora lo vemos que está militando con la camiseta de Lorense. Un tiro totalmente desviado, no sin ninguna dirección, sin nada. Ahí lo que hizo Pisano en esta última jugada. Se va Barceló. Se va Facundo Barceló y se viene al campo de juego Cabeza. Va a ingresar Alejandro Cabeza. Y como que está lesionado el portero Ortiz. ¿Qué le pasó, Ricardo? Ahí la sintió, me parece, en la última jugada. Se estiró mal Pedro Ortiz. Va Cabeza. Delantero por delantero, a la conclusión del partido, sale Barceló, entra Alejandro Cabeza, cuando lo ideal es que tenían que actuar los dos, como han hecho cosas importantes, tanto en el torneo de apertura como en este de finalización, que el Emelec va totalizando 18 puntos, buscando la posibilidad de ganar el evento y no forzar a una final. Hay golpe de cabeza de Sornomás, Sornomás que la va tocando con Pisano, remata débil, a las manos del arquero Ortiz, con los ojos bien abiertos, el gigante Ortiz, dice es mía. Quedan 2 minutos aproximadamente para que finalice el partido, estamos en 49, dijo el árbitro, hasta los 51, porque está agregando 6 en tiempo de compensación. Dice que eso se perdió y ahora la pelota es de Cangá, Cangá hacia la derecha, viene allí uno de los Quiñones, Marlon, mandó el balón sobre la humanidad de uno de sus contrincantes y da lateral el árbitro para el Orense, juega Cangá inmediatamente para el distraído arquero Silva. Tiene mucho que ver tanto en el gol que invalidaron al Emelec como el que convirtió Zapata, entró diciéndole buenas noches Silva y de cabecita la metió el colombiano y puso la diferencia. Está prácticamente vendido el pescado, cuidado jugadores del Emelec, la pelota que la tiene, otra vez Asís por la derecha, toquecito para Cangá, Cangá levanta un centrito, golpe de cabeza, entraba Caicedo, pero cabeció horrible el chico Caicedo, como que no vio el arco, Ricardo. Y le dice Pedro Ortiz a sus compañeros. No, era Marlon Quiñones el que cabeceó. Es tuya, le dice, es tuya, o esa marca era tuya, le dice a uno de sus compañeros ahí, Pedro Ortiz. Le reclamaba porque lo deja cabecear de esa manera.
no por la jugada que haya sido peligrosa, sino por la llegada que se le aparece ahí como fantasma uno de los jugadores de Lorense. Pero no encontró el arco, remató torcido Marlon Quiñones, el pelo pintado, que juega en el Orense, el equipo green de la ciudad de Machala. Va sacando Sosa, potente de izquierda, el zaguero central argentino del Emelec, a campo contrario, y el árbitro dice final, 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 final. Terminó, concluyó, se acabó. Chao, el partido ha concluido con el tanteador. 1 para Emelec, gol de Zapata, 0 para Orense. Así dirá la historia de los campeonatos nacionales. Un 15 de octubre del 2021. Emelec 1, Orense 0. La verdad que Emelec hizo 2 goles, pero el árbitro se tragó uno. Y en la historia solo quedará 1 Emelec, 0 Orense. Se dan un abrazo al margen del coronavirus. Los jugadores de Emelec y Orense fueron rivales esta noche, pero seguramente van a seguir siendo amigos de toda una vida. En medio de los apuros, de la desesperación, surgió Zapata y aprovechó una vacilación más del arquero Rolando Silva y convirtió este 1-0 que le representa al glorioso Club Sport Emelec 3 unidades y suma 18 en el tablero de valores. Ricardo. Así es, ha concluido este partido que se le estaba tornando difícil al Club Sport Emelec. Sin embargo, termina sacando el resultado, ¿no? 1-0 quedó el marcador y con eso sostiene los 3 puntos, pese a todas esas situaciones que nosotros ya en el transcurso de este mismo lo hemos señalado, ¿no? Los errores que se han cometido por parte del arquero, de algunos jugadores del Club Sport Emelec. El arquero ha sido el más regular. El arquero es el más regular, exactamente. No ha estado errado en esta oportunidad el portero Pedro Ortiz. El portero Pedro Ortiz ha estado bastante atento. En este partido. No así jugadores como Joao Rojas, que pues se venía, ya lo decíamos, levantando su nivel. Sin embargo, acá pues se mostró bastante bajo. Por otra parte, en el tema de Alejandro Cabeza, habría que saber, ¿no?, por qué no se lo utilizó desde el vamos al jugador del Club Sport Emelec y se lo utiliza ahora, ¿no?, que ya tardíamente ingresó, y también dejando el campo de juego Barceló, cuando aprobado la fórmula que le dio los resultados era entre Barceló y el Cabeza precisamente. Bueno, y se dio lo que manifiesta Rigo Sacchi. Muchas veces los equipos con 10 juegan mejor que con 11. Sí. Y coincide que echaron a Rodríguez. Cada que echan a Rodríguez, Emelec gana. Sí, termina ganando. Parece que... Revisa los partidos. Parece que no es la segunda expulsión del uruguayo. No va bien Sebastián Rodríguez, que perdió la cabeza y terminó pues reclamándole a Gabriel Achiller airadamente. Este último no se aguantó tampoco y le terminó dando un cabezazo. O sea, los dos perdieron la calma y perjudicaron de alguna manera a sus equipos, porque en el balance general tanto pesa en el funcionamiento del equipo Rodríguez, como acontece también con Achiller en el Orense, ¿no? Sí. Pero creo que más a Achiller, ¿no? Porque era el más experiente de la defensa. Por las características del juego, que era netamente defensivo. Sí, creo que más a Achiller porque era el más experiente en la defensa, aparte de Cangano, es el que le sigue en experiencia en el fondo del Orense. Y creo que si estaba Achiller a lo mejor y no se marcaba el gol de Zapata, tal vez, digo. Probablemente, pero ya las cosas están realizadas. Se volvió a confirmar lo que venimos permanentemente propagando, que los partidos solo terminan cuando el árbitro dice hasta aquí nomás, y que son de 90 minutos, por lo que el Emelec luchó intensamente hasta el último instante del juego. Eso sí hay que reconocerlo, no renunció a ganar
aun cuando esté en medio de una enorme situación que ya hemos dicho también varias veces, ese mar de imperfecciones que jugadores como Zapata, como Rojas, que son explosivos, aparecen de cuando en vez, y mira que le acreditaron los 3 puntos que parecía estaba extremadamente difícil, pero lo hizo fácil Zapata, aunque se pegó contra uno de los palos, ¿no? Sí, terminó poniendo el físico en juego Zapata ahí. Y Zapata le puso nombre a este encuentro que acaba de ganar el glorioso Club Sport Emelec, el primer campeón ecuatoriano. Club Sport Emelec 1, Orense Sporting Club 0. Así dirá la historia, insistimos, en lo que tiene que ver a los campeonatos nacionales. Gracias amigos por la atención. Volveremos el próximo día domingo para el choque de Barcelona, que será visitante el Barcelona del Delfín de Manta. Vívalo por City Field TV y espere fútbol de primera comenzando a las 12 del Meridian. 12 horas y ahí estaremos entonces oportunamente en fútbol de primera. El fútbol, una pasión que nunca termina. Bien por el Emelec al margen de todas sus limitaciones, de sus imperfecciones, pero se quedó con los 3 puntos y ya suma 18 en procura de repetir lo que alcanzó en el Apertura, es decir, de campeón. ¡Chao!